Pagó $500 por un vagón de tren oxidado abandonado en unas vías olvidadas, pensando que había encontrado una vivienda barata. Pero cuando, 3 semanas después, abrió un panel oculto, lo que salió de allí la conectaría con un misterio de 90 años y cambiaría todo lo que creía saber sobre la supervivencia. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La notificación de desahucio llevaba 3 días pegada con cinta adhesiva en la puerta del apartamento de Rachel, antes de que ella finalmente se armara de valor para despegarla. 30 días. Eso era todo lo que le quedaba antes de que ella y su hija de 8 años, Emma, se quedaran en la calle. Rachel estaba de pie en su pequeña cocina aquel martes por la mañana. Con la carta de despido arrugada en la mano, observaba a Emma comer cereales genéricos en un cuenco astillado. La niña tarareaba mientras comía, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Rachel lo había hecho todo bien, o al menos eso creía. Había trabajado turnos dobles en la cafetería, había aceptado trabajos de limpieza los fines de semana, había vendido todo lo que no estaba clavado al suelo. Las joyas de su abuela, los muebles decentes, incluso su vestido de novia de un matrimonio que terminó cuando Emma tenía 2 años, pero no fue suficiente. Nunca era suficiente. El alquiler seguía subiendo, mientras que su sueldo seguía siendo el mismo. Y ahora aquí estaba, con 32 años, $47 en su cuenta corriente y sin ningún sitio a dónde ir. «Mamá, ¿estás bien?» Emma levantó la vista, con leche goteando por la barbilla. Rachel esbozó una sonrisa forzada. Solo pensaba, «Cariño, termina o llegarás tarde al colegio». Después de dejar a Emma, Rachel no fue directamente al trabajo. En lugar de eso, condujo hasta la biblioteca y pasó 1 hora revisando los anuncios de viviendas en el antiguo ordenador. Todo era demasiado caro. Incluso los peores barrios pedían el primer y el último mes de alquiler, más una fianza. Probó con los refugios para personas sin hogar, pero las listas de espera eran de meses. Llamó a su hermana en Denver, pero María tenía sus propios problemas, 3 hijos y un marido que había sido despedido de la fábrica. Cuando Rachel llegó al Murphy's Diner, llevaba 20 minutos de retraso. Su jefe, Carl, ni siquiera levantó la vista de la caja registradora. «Es la tercera vez este mes. Rachel, lo sé. Lo siento. Mi coche no arrancaba. Y ahórrate el sermón. Ponte a trabajar». La hora punta del almuerzo fue brutal. A Rachel le dolían los pies con sus zapatillas gastadas, y le dolía la espalda cada vez que se agachaba para limpiar una mesa. Pero sonreía. Siempre sonreía. Porque el dinero del alquiler venía de las propinas. Y las propinas venían de hacer creer a la gente que estabas feliz de servirles huevos fritos a las 11 de la mañana. Fue durante la calma de la tarde cuando todo cambió. Rachel estaba rellenando los aleros cuando entró, arrastrando los pies, el viejo Samuel Tucker. Sam era un cliente habitual, de 91 años, muy lúcido y lleno de historias que nadie tenía tiempo de escuchar. Siempre se sentaba en la mesa de la esquina, siempre pedía café solo y tostadas integrales, y siempre dejaba exactamente $3, independientemente de la cuenta. «Buenas tardes, Sam». Rachel le sirvió el café sin que él se lo pidiera. «Pareces cansada, chica, solo ocupada». Se dio la vuelta para marcharse, pero Sam le agarró la muñeca con suavidad. «Siéntate un momento. Carl está en la trastienda, y no hay nadie más aquí». Rachel dudó, pero luego se sentó en la mesa frente a él. Sam la estudió con ojos que lo habían visto todo. «¿Tan mal estás? No sé a qué te refieres. No le mientas a un anciano. He visto esa mirada antes. La vi en 1937, durante la Depresión. La vi en 1943, cuando la guerra se llevó a todos los hombres. Te estás ahogando, ¿verdad?» A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Apartó la mirada y parpadeó con fuerza. «Nos van a desahuciar. Tengo 30 días para encontrar otro sitio». Pero se encogió de hombros. «Todo es demasiado caro. No puedo ahorrar lo suficiente para el depósito cuando apenas puedo pagar el alquiler». Sam sorbió su café pensativamente. «¿Alguna vez has pensado en algo diferente?» «¿Qué quieres decir?» Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de periódico doblado. «Encontré esto en la sección de clasificados. Lo he estado llevando conmigo durante una semana, tratando de decidir si debería enseñárselo a alguien». Deslizó el papel por la mesa. Rachel lo desdobló. El anuncio era pequeño, solo unas pocas líneas. 4. Se vende. Vagón de tren antiguo ubicado en propiedad privada a las afueras de Cedar Falls. Necesita reformas. 500. Obo. Solo consultas serias. Había un número de teléfono al final. Un vagón de tren. Rachel casi se echó a reír. «Sam, necesito un lugar donde vivir, no una pieza de museo. Piénsalo. $500. Eso es todo. Sin alquiler mensual. Sin casero, claro. Necesita reformas. Pero tú eres habilidosa.
Te he visto arreglar esa cafetera una docena de veces cuando Carl era demasiado tacaño para llamar a un técnico. Pero, ¿dónde lo pondría? El anuncio dice que está en una propiedad privada. Quizás podrías llegar a un acuerdo para mantenerlo allí, intercambiar trabajo por el uso del terreno o algo así. La cuestión es que es un techo sobre tu cabeza por $500. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo así? Rachel se quedó mirando el anuncio. Era una locura, una completa locura. Pero ¿qué otra opción tenía? Había ahorrado casi $600 para el alquiler del mes siguiente. De todos modos, eso no importaría una vez que los desalojaran. Quédatelo, dijo Sam, levantándose. Dejó sus habituales $3 sobre la mesa. A veces, las mejores decisiones son las que no tienen sentido sobre el papel. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Rachel llamó al número. Una mujer respondió al quinto tono, con una voz quebrada por la edad. Sí, llamo por el vagón de tren, el del anuncio clasificado. Hubo una larga pausa. ¿Sigue interesada? ¿Lo está usted? La mayoría de la gente cree que es una broma. Me gustaría verlo. Mañana, a las 2:00, le daré la dirección. Rachel anotó las indicaciones en el reverso de un sobre. La propiedad estaba a 40 minutos de la ciudad, pasando el viejo aserradero, por un camino de tierra del que nunca había oído hablar. Al día siguiente, Rachel le dijo a Carl que tenía una cita con el médico y se marchó después de la hora punta de la luna. El trayecto la llevó por partes del condado que nunca había visto. Colinas onduladas, salpicadas de graneros abandonados, campos que volvían a ser bosques, el esqueleto de la América rural, que poco a poco iba siendo reclamado por la naturaleza. El camino de tierra estaba exactamente donde la mujer había dicho, marcado por un buzón oxidado sin nombre, solo con el número 47 pintado en blanco descolorido. El camino serpenteaba a través de un espeso bosque, durante casi 1,5 kilómetros antes de abrirse a un claro. El destartalado Honda de Rachel avanzaba con dificultad por los baches y las piedras, pero finalmente lo vio. Una pequeña granja con la pintura descascarillada y un porche combado. Junto a ella había un granero que había visto días mejores, y más allá, en un tramo de vía que parecía no llevar a ninguna parte, estaba el vagón de tren. Incluso desde la distancia, Rachel podía ver que era viejo. No antiguo, pero lo suficientemente viejo como para tener historias que contar. La pintura estaba descolorida y desconchada, mostrando manchas de óxido como pecas. Las malas hierbas crecían alrededor de las ruedas, pero había algo en él, algo sólido y permanente que hizo que su corazón latiera más rápido. Una mujer salió de la casa, pequeña, encorvada, probablemente de unos 80 años. Llevaba un vestido de casa que podría haber estado de moda en 1960 y caminaba con un bastón que parecía más un accesorio que una necesidad. ¿Eres tú quien llamó? Sí, señora. Rachel Dolores. No le ofreció dar la mano. Bueno, entonces ven, acabemos con esto. Caminaron por el jardín cubierto de maleza, con los saltamontes saltando a sus pies. De cerca el vagón era más grande de lo que Rachel había imaginado. No era un vagón de pasajeros completo, sino más bien lo que solían llamar un vagón para la tripulación, de unos 12 metros de largo, con ventanas a ambos lados y una puerta en cada extremo. Pertenecía a mi marido, dijo Dolores. Edwin coleccionaba todo tipo de tonterías. Dijo que lo iba a restaurar, convertirlo en una casa de invitados o alguna tontería por el estilo. Eso fue hace 25 años. Lleva muerto 10. Siento su pérdida. Dolores hizo un gesto de indiferencia. Hace mucho tiempo. De todos modos, voy a vender la propiedad y mudarme a Florida para vivir con mi hija. Tengo que deshacerme de todo. Sacó un llavero con docenas de llaves, rebuscó entre ellas y finalmente encontró la correcta. La puerta protestó al abrirse. Las bisagras chirriaban como si no se hubieran movido en años. El olor golpeó primero a Rachel, a humedad, como los libros viejos y los espacios olvidados. Las motas de polvo bailaban en los rayos de luz que entraban por las ventanas mugrientas. El interior era una cápsula del tiempo. Había bancos a lo largo de ambas paredes. El cuero estaba agrietado, pero intacto. El suelo era de madera maciza, rayado, pero en buen estado. En un extremo había lo que parecía una pequeña cocina, con un fregadero, algunos armarios e incluso lo que podría ser una pequeña estufa. Edwin hizo algunos arreglos, dijo Dolores desde la puerta. No entró. Pon las cosas de la cocina. También hay un baño, aunque no puedo decir en qué estado se encuentra. Rachel caminó lentamente por el espacio, pasando la mano por los asientos, probando el suelo con su peso. Estaba sucio, sí, abandonado, sin duda, pero bajo la suciedad podía haber potencial. Más que eso, podía haber un hogar. La electricidad. Hay una conexión. Edwin tendió un cable desde el granero. Agua también, aunque habría que revisar las tuberías. ¿Y quieres 500? Eso es lo que anuncié. Aunque supongo que si tuvieras 450,
No lo rechazaría. Como dije, hay que llevárselo todo. Rachel llegó al otro extremo del vagón, donde otra puerta daba a lo que debía de ser el baño. Probó la manilla, pero no se movió. ¿Está cerrada con llave? Dolores frunció el ceño. No debería estarlo. Edwin nunca cerraba nada con llave. Probablemente solo estaba atascada. Rachel lo intentó de nuevo, empujando con el hombro. La puerta permaneció firmemente cerrada. También se fijó en otra cosa. Mientras que el resto del coche mostraba 25 años de abandono, la zona alrededor de esta puerta parecía diferente, más limpia de alguna manera, como si alguien hubiera tenido más cuidado aquí. ¿Qué hay detrás de esta puerta? El baño. Como te dije, quizá un trastero. Edwin tenía todo tipo de planes. Dolores parecía impaciente ahora. Mira, ¿lo quieres o no? Tengo otras cosas que hacer. Rachel echó un último vistazo. Era una locura, una auténtica locura. Pero Sam tenía razón. Era un techo por $500. Ya pensaría en el resto más tarde. Me lo quedo. Dolores arqueó las cejas. Así, sin más. Así, sin más. ¿Puedo traerle el dinero mañana? El dinero en efectivo está bien, pero necesito saber qué piensa hacer exactamente con un viejo vagón de tren. Rachel la miró fijamente a los ojos. Vivir en él. Por primera vez, la expresión de Dolores se suavizó. Son tiempos difíciles, ¿verdad? Miró hacia el vagón. Bueno, ha cumplido su función estando aquí vacío todos estos años. Quizás sea hora de que vuelva a ser útil. Se dieron la mano. El apretón de Dolores fue sorprendentemente firme. Una cosa, dijo la anciana. El terreno. Se lo voy a vender a un promotor inmobiliario, pero el trato no se cerrará hasta dentro de 6 meses como mínimo. Puedes dejar el vagón aquí hasta entonces. Después, tendrás que trasladarlo o llegar a un acuerdo con los nuevos propietarios. 6 meses. No era para siempre, pero era más tiempo del que tenía ahora, que eran 30 días. Rachel asintió. Gracias. Mientras Rachel se alejaba, vio por el retrovisor el vagón de tren, abandonado en las vías olvidadas como un barco encallado. No tenía ni idea de cómo iba a convertirlo en un lugar habitable, ni idea de cómo le explicaría a Emma que su nuevo hogar era un pedazo oxidado de la historia del ferrocarril, ni idea de muchas cosas. Pero, por primera vez en meses, sintió algo más que desesperación, quizás esperanza, o simplemente el alivio que produce tomar una decisión, cualquier decisión, incluso una descabellada. Esa noche, después de cenar, sentó a Emma. Cariño, ¿qué te parece una aventura? Los ojos de Emma se iluminaron. ¿Qué tipo de aventura? Una en la que vivamos en un lugar realmente diferente, un lugar especial. ¿Cómo dónde? Rachel sacó su teléfono y le mostró una foto que había tomado. Como aquí. Emma estudió la foto, frunciendo su pequeña frente. ¿Eso es un tren? Es un vagón de tren, y va a ser nuestro nuevo hogar. Esperó las lágrimas. 4 protestas. La reacción totalmente razonable que cualquier niña de 8 años debería tener al enterarse de que se va a mudar a un vagón de tren abandonado. En cambio, la cara de Emma se iluminó con una gran sonrisa. Como los niños del vagón. ¿De verdad, de verdad? Emma saltó en su asiento. ¿Puedo decírselo a Sofía? No se lo va a creer. Más tarde, después de que Emma se hubiera dormido por fin, estaba demasiado emocionada para calmar. Rachel se sentó en su pequeña mesa con un cuaderno y empezó a hacer listas. Cosas que necesitarían, cosas que podría vender para conseguirlas, cosas que tendría que averiguar cómo arreglar. La lista se hacía cada vez más larga, pero de alguna manera no le parecía abrumadora, le parecía un plan. A la mañana siguiente, sacó $500 de sus ahorros. Le dolía ver cómo bajaba tanto el saldo, pero se recordó a sí misma que ese dinero habría ido a parar a manos de un casero que, de todos modos, las iba a echar, así que al menos así tendrían algo. Quedaba en encontrarse con Dolores en la propiedad al mediodía. La anciana contó los billetes 2 veces y luego le entregó una sola llave y un recibo escrito a mano. La llave grande es para las puertas principales, dijo Dolores. No sé para qué son las demás. Edwin tenía llaves para todo. Se detuvo junto a la puerta de su coche. ¿Sabes? Mi abuela vivió en un vagón de tren reconvertido durante la depresión. Decía que fue la época más dura y la mejor de su vida. Quizá por eso Edwin quería este. La historia se repite. Después de que Dolores se marchara, Rachel se quedó sola con su nuevo hogar. A la luz del día, parecía aún más intimidante. El óxido era más profundo de lo que había notado y varias ventanas estaban rotas. Pero la estructura estaba en buen estado. Eso es lo que habría dicho su padre. La estructura estaba en buen estado. Se subió al interior y pasó una hora explorándolo a fondo. Habría que cambiar todo lo que había en la cocina, pero los armarios eran de madera maciza bajo la suciedad. El espacio principal era más grande que su apartamento actual. Los bancos se podían convertir en camas con un poco de creatividad. Incluso había una pequeña estufa de carbón en un extremo que aún podría funcionar, pero esa puerta cerrada con llave le molestaba.
Volvió a probar la manija y luego examinó el marco. A diferencia del resto del vagón, que mostraba su antigüedad, esta puerta parecía haber sido reforzada. La cerradura también era más nueva, tal vez añadida en la última década. Rachel encontró una palanca en su baúl, una de las pocas cosas útiles que su exmarido había dejado atrás, y consideró sus opciones. Ahora era de su propiedad. Tenía todo el derecho a abrir cualquier puerta que quisiera, pero algo la hizo dudar. La forma cuidadosa en que alguien había asegurado este espacio, la conservación intencionada. Se conformó con examinar la puerta más detenidamente, pasando los dedos por el marco, y encontró algo interesante. Arañazos en la madera que parecían deliberados, tal vez letras o números, desgastados por el paso del tiempo. En la parte inferior de la puerta, casi oculta por la suciedad, había una pequeña placa de metal. Se arrodilló y la limpió. Northern Pacific Railway, 1934. Dormitorios de la tripulación, 1934. El vagón tenía 90 años. ¿Cuántos kilómetros había recorrido? ¿Cuántas historias se habían desarrollado en este espacio? Un ruido la hizo sobresaltarse, pasos sobre grava. Se giró y vio a un hombre que se acercaba, probablemente de unos 60 años, vestido con un mono y una gorra de John Deere. ¿Eres la nueva propietaria? Rachel se levantó, sacudiéndose la suciedad de la rodilla. Sí, Rachel. Tom Morrison. Vivo al lado. Señaló vagamente hacia el este. Vi a Dolores marcharse. Supuse que por fin había encontrado a alguien, lo suficientemente loco como para comprar el proyecto de Edwin. ¿Conocías a Edwin? Todo el mundo conocía a Edwin. Era un buen hombre, un poco soñador. Tom dio una vuelta alrededor del vagón, evaluándolo. Tenía grandes planes para él. Me enseñó los planos. Una vez restaurado por completo, con todas las comodidades modernas, incluso trajo aquí a gente de la Sociedad Histórica hace unos años. La Sociedad Histórica. Sí. Al parecer este coche en concreto tiene algún significado. Edwin nunca dijo cuál exactamente. Podía ser muy reservado con sus proyectos. Los ojos de Tom se posaron en la puerta cerrada. Nunca consiguió abrir esa sección, ¿verdad? El pulso de Rachel se aceleró. Lo intentó. Ah, sí. Los últimos años antes de morir estaba obsesionado con ello. Decía que el anterior propietario la había cerrado por una razón y que quería respetarla, pero la curiosidad le mataba. Una vez le ayudé a intentar forzar la cerradura, pero Edwin se echó atrás. Dijo que no le parecía bien. ¿El anterior propietario quién era? Tom se encogió de hombros. Antes de que Edwin lo comprara, lo adquirió en una venta de bienes inmuebles en los años 80. El ferrocarril vendió un montón de vagones viejos y este había estado en un patio en Minneapolis durante décadas. Caminó hacia la puerta y la examinó como había hecho tantas veces antes. ¿Sabes qué es curioso? Edwin reemplazó todo lo demás aquí. Las ventanas, parte del suelo, añadió la cocina, pero nunca tocó esta puerta. Decía que era parte de la historia del vagón. Después de que Tom se marchara ofreciéndole ayuda si necesitaba algo, Rachel se quedó de nuevo delante de la puerta. Parte de la historia del vagón. ¿Qué historia? ¿Y por qué alguien se había esforzado tanto en ocultarla? Decidió dejarlo estar por ahora. Tenía muchas otras cosas que hacer. Pero mientras pasaba el resto de la tarde limpiando y planificando, sus ojos no dejaban de volver a esa puerta. Lo que fuera que hubiera detrás había sido ocultado por una razón. La pregunta era si esa razón seguía siendo importante. Esa noche, llevó a Emma a ver su nueva casa. La reacción de su hija fue todo lo que había esperado. Pura y sencilla alegría. Es enorme. Emma corrió de un extremo al otro, con sus pasos resonando en el suelo de madera. ¿Puedo tener todo este banco como cama? ¿Podemos colgar cortinas? ¿Podemos pintarlo? Podemos hacer lo que queramos. Es nuestro. Emma se detuvo ante la puerta cerrada con llave. ¿Qué hay aquí dentro? Aún no lo sé. Está cerrada con llave, como un misterio. Emma abrió mucho los ojos. Quizás sea un tesoro. Quizás solo sea un baño viejo y aburrido. Mamá, nada de esto es aburrido. Emma dio una vuelta sobre sí misma, con los brazos extendidos. Vivimos en un tren de verdad. Cuando se marcharon esa noche, Rachel echó un último vistazo a su nuevo hogar. Mañana empezaría el verdadero trabajo. Limpiar, arreglar, hacerlo habitable. Tendría que resolver lo de la electricidad, el agua y la calefacción. Tendría que decirle a Carl que necesitaba un horario diferente. Tendría que tragarse su orgullo y pedir ayuda a gente como Tom. Pero esa noche, mientras conducía a casa con Emma, charlando emocionada a su lado, Rachel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No solo esperanza, sino posibilidad. El vagón de tren estaba sobre unas vías que no llevaban a ninguna parte, pero de alguna manera eso le parecía bien. Ellas tampoco iban a ninguna parte. Se quedarían allí, construyendo una vida en un lugar que nadie más quería, y esa puerta cerrada con llave
podía esperar. Los secretos que guardaba llevaban 90 años ocultos, podían esperar un poco más. Pero Rachel sabía en lo más profundo de su ser que, tarde o temprano, tendría que abrirla, porque eso es lo que se hace con las puertas cerradas con llave cuando te pertenecen. Las abres y te enfrentas a lo que hay adentro. El vagón permaneció en la oscuridad después de que se marcharan, sólido y paciente como lo había estado durante décadas. En su interior, detrás de una puerta que no se había abierto desde antes de la Segunda Guerra Mundial, esperaba la historia. Documentos y fotografías, cartas y artefactos, todos cuidadosamente conservados por alguien que comprendía su valor, pero que no podía soportar compartirlos con el mundo. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, bastaba con que una madre desesperada hubiera encontrado refugio para su hijo. Bastaba con que un pedazo de historia abandonado volviera a cobrar vida. Bastaba con que, a veces, las decisiones más locas sean las que nos salvan. Rachel aún no lo sabía, pero comprar ese vagón de tren por $500 sería la mejor inversión que haría en su vida. No por lo que encontraría detrás de la puerta cerrada, aunque eso lo cambiaría todo, sino porque le enseñaría que un hogar no es la estructura que te da cobijo. Es el valor de reclamar tu espacio en el mundo, por muy poco convencional que sea ese espacio. Habían pasado 3 semanas desde que Rachel y Emma se mudaron al vagón de tren. 3 semanas fregando suelos hasta que le sangraban los nudillos, colgando sábanas para tener intimidad, aprendiendo que la estufa de carbón funcionaba si se le daba el punto justo. 3 semanas en las que Emma trataba cada día como una aventura, haciéndose amiga de los ratones de campo que se colaban por la noche y contando a todos en el colegio que vivía en un tren de verdad. La puerta cerrada permanecía intacta. Rachel se había dicho a sí misma que estaba demasiado ocupada, y eso era en parte cierto. Cada momento que no pasaba en la cafetería lo dedicaba a hacer habitable su nuevo hogar. Tom Morrison había sido una bendición, ayudándola a conectar la tubería de agua y comprobando la conexión eléctrica. La sociedad histórica con la que Edwin se había puesto en contacto años atrás había enviado un paquete de información sobre los primeros años del vagón con Northern Pacific Railway, pero nada explicaba el compartimento sellado. Pero en esa tarde de jueves en particular, con Emma en una fiesta de pijamas y la lluvia golpeando el techo metálico, Rachel se encontró de nuevo frente a la puerta. Había probado todas las llaves del llavero de Dolores 2 veces. Había intentado forzar la cerradura con horquillas, como hacían en las películas, lo que solo demostró que las películas mentían sobre lo fácil que era. La palanca seguía en su caja de herramientas, un último recurso que había estado evitando. La lluvia se intensificó, y en algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó en las colinas. Rachel se preparó una taza de té en el hornillo de camping que había comprado en una tienda de segunda mano, y se sentó en uno de los bancos restaurados, mirando fijamente la puerta. ¿Qué escondes?, susurró al coche vacío. Como si fuera una respuesta, un rayo iluminó el interior con una luz blanca intensa. En ese breve instante, Rachel se fijó en algo que se le había pasado por alto antes. El suelo de madera cerca de la puerta tenía un patrón diferente al del resto del coche. Se arrodilló y pasó los dedos por las tablas. Eran más nuevas. Probablemente las habían sustituido cuando sellaron la puerta. Siguiendo su instinto, cogió un destornillador plano y lo introdujo con cuidado entre 2 tablas. La madera era sólida, pero no estaba clavada con tanta seguridad como el suelo original. Tras varios minutos de palanca suave, una tabla se soltó, revelando una pequeña cavidad debajo. El corazón de Rachel latía con fuerza mientras apuntaba con la linterna hacia el espacio. Allí, envuelto en lo que parecía un paño de aceite, había un pequeño paquete. Metió la mano, esperando encontrar arañas o algo peor, pero sus dedos solo encontraron el paquete. El paño de aceite estaba quebradizo por el paso del tiempo, pero había cumplido su función. Dentro había un diario de cuero, con la cubierta desgastada, y debajo, una llave de latón. Rachel sostuvo la llave a la luz. Era más pequeña que una llave moderna, con dientes intrincados y un mango decorativo. Sin dudarlo, se levantó y la introdujo en la cerradura. Giró con sorprendente facilidad, como si hubiera estado esperando. La puerta se abrió a la oscuridad y al aroma del tiempo mismo. Rachel entró en lo que debería haber sido un simple cuarto de baño o un almacén. En cambio, se encontró en una cápsula del tiempo perfectamente conservada. El espacio era más grande de lo que esperaba, ocupando casi una cuarta parte del vagón. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera, llenas de cajas y paquetes. Contra una de las paredes había un pequeño escritorio con papeles aún esparcidos por su superficie, como si alguien acabara de levantarse. Movió lentamente la linterna por la habitación, temerosa de perturbar algo. Sobre el escritorio había una pluma estilográfica, con la tinta seca desde hacía mucho tiempo,
unas gafas de montura metálica, una taza de café con restos de pozos antiguos y docenas de fotografías, algunas enmarcadas y otras sueltas, todas en blanco y negro. Rachel cogió la foto más cercana con manos temblorosas. Mostraba a un joven con uniforme de ferroviario de pie, junto al vagón que ahora era su hogar. Pero cuando era nuevo, con la pintura fresca y brillante, él sonreía, con una mano apoyada con orgullo en el costado del vagón. En la parte posterior, con una letra cuidada, se leía: James Mallister, jefe de maleteros, Northern Pacific Railway, 1941. Dejó la foto con cuidado y examinó las estanterías. Las cajas estaban etiquetadas con la misma letra cuidada: efectos personales, documentos ferroviarios, la verdad sobre Carly Lelle. Esto último la hizo detenerse. La sacó y observólo cuidadosamente, que había sido sellada con cera. Dentro había recortes de periódico, amarillentos y frágiles. Los titulares la hicieron hundirse en la silla del escritorio. Falta el aire del ferrocarril. El hijo del senador desaparece sin dejar rastro. La familia ofrece una recompensa por información sobre William Carlyle. William Carlyle. Rachel extendió los recortes sobre el escritorio, reconstruyendo una historia de hace 8 décadas. William tenía 23 años y era el único heredero de una fortuna ferroviaria. Cuando desapareció en la primavera de 1942, su familia poseía importantes acciones del ferrocarril del Pacífico Norte. Viajaba de Chicago a Seattle cuando desapareció en algún lugar de Montana. Su vagón privado fue encontrado vacío, con sus pertenencias intactas, pero William había desaparecido. La versión oficial, según los periódicos, era que se había caído del tren y su cuerpo se había perdido en la naturaleza. Pero había rumores de otras teorías: deudas de juego, un romance prohibido, incluso asesinato. La familia gastó una fortuna en buscarlo, pero William Carlyle nunca fue encontrado. Rachel volvió a mirar el diario de cuero que había encontrado debajo del suelo. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1942. Mi nombre es James Mallister y escribo este relato porque alguien debe saber la verdad. He servido fielmente al ferrocarril del Pacífico Norte durante 15 años, pero lo que he hecho, lo que he aceptado hacer, pesa sobre mi alma. Rachel acercó la lámpara de escritorio, rezando para que el viejo cableado aguantara, y comenzó a leer. La historia de James se desarrollaba en cuidados párrafos, con una caligrafía que nunca vacilaba, incluso cuando su relato se volvía más increíble. Había sido asignado como jefe de camareros en la ruta de Chicago a Seattle, un puesto prestigioso por el que había trabajado durante años. La noche del 10 de marzo, su vagón de personal se había acoplado a un tren especial, un vagón privado que transportaba a William Carlyle. El joven no era lo que yo esperaba, escribió James. Los periódicos lo pintan como un playboy, un holgazán que vive de la fortuna de su familia, pero el William Carlyle que conocí era diferente. Preocupado, sí, atormentado por algo que no podía nombrar. Pasó horas hablando conmigo, el mozo, el hombre invisible que le servía las comidas y le hacía la cama. Dijo: fui la única persona en meses que lo miró a los ojos sin ver signos de dolor. A lo largo del viaje, William se había confiado a James. La fortuna que todos envidiaban era una prisión. Su padre controlaba todos los aspectos de su vida. Ya había elegido a su novia, su carrera, incluso a qué clubes se uniría. Pero peor que el control, eran los secretos. William había descubierto la participación de su padre en algo oscuro, algo que iba más allá de la simple corrupción empresarial. Me mostró documentos, escribió James, contratos para transportar cosas que nunca deberían haber estado en esos vagones de tren, listas de nombres, personas que habían desaparecido cuando hacían demasiadas preguntas, registros financieros que se remontaban a senadores y jueces. William había pasado meses reuniendo pruebas, planeando revelarlo todo, pero su padre se enteró. Las entradas del diario se volvieron más urgentes. William sabía que su vida estaba en peligro. Su padre no podía matarlo directamente, se harían demasiadas preguntas. Pero un accidente en un tramo remoto de la vía, un joven conocido por beber, cayéndose de un tren en la oscuridad, eso no sorprendería a nadie. Me rogó que le ayudara. Este joven que lo tenía todo rogando ayuda a un mozo. ¿Cómo podía negarme? Hicimos un plan. A Rachel le temblaban las manos mientras pasaba la página. La noche del 12 de marzo, mientras el tren atravesaba las remotas montañas de Montana, James había ayudado a William a fingir su muerte. Tiraron su abrigo desde el tren, dejaron abierta la puerta del vagón privado y esparcieron algunas de sus pertenencias cerca del borde. Luego, James escondió a William en el único lugar donde nadie lo buscaría: el compartimento de almacenamiento cerrado con llave del vagón de la tripulación. Durante 3 días, le llevé comida y agua a escondidas. Cuando llegamos a Seattle, se suponía que debía ayudarlo a desaparecer en la ciudad. Tenía dinero escondido, planes para empezar de nuevo con un nuevo nombre, pero algo salió mal.
Las siguientes entradas estaban fechadas semanas más tarde. William había conseguido bajar del tren, pero otro empleado ferroviario lo había visto. Hubo un enfrentamiento. William se vio obligado a huir, dejando atrás todo, incluidas las pruebas que había reunido contra su padre. Volvió, escribió James. 3 semanas más tarde, en plena noche, me encontró. Delgado, desesperado, pero vivo. Me lo dio todo. Los documentos, las pruebas, incluso objetos de su infancia que no podía soportar perder. Me hizo prometer que los mantendría a salvo. Algún día, dijo, cuando mi padre haya muerto, cuando sea seguro, asegúrate de que la verdad salga a la luz. Rachel levantó la vista del diario y miró las estanterías llenas de cajas. Todo esto, el legado de William Carlyle, sus pruebas, sus tesoros personales, había permanecido aquí durante 8 décadas, protegido por la promesa de un portero. Abrió la caja etiquetada como efectos personales, con reverente cuidado. En su interior había objetos que dibujaban una imagen del hombre que había sido William. Un reloj de bolsillo con la inscripción «A mi querido hijo» en su 21 cumpleaños. Una fotografía de una joven con la inscripción «Mi querida Margaret» en el reverso. Cartas atadas con una cinta. Una pequeña caja de cuero que Rachel abrió y en la que encontró un anillo, no la pieza ostentosa que esperaría de un heredero ferroviario, sino una sencilla banda con un modesto diamante. Iba a pedirle matrimonio, susurró a la habitación vacía. Corría hacia algo, no solo huía. Los documentos financieros estaban en otra caja. E incluso con su limitado conocimiento, Rachel podía ver por qué eran peligrosos. Libros de contabilidad que mostraban pagos a jueces. Contratos para transportar mercancías ilegales utilizando vagones de ferrocarril marcados como transportadores de grano. Listas de competidores que habían sufrido accidentes tras negarse a vender sus raíces. Pero fue la última caja la que heló la sangre a Rachel. Fotografías del padre de Williams, con hombres que ella reconocía de los libros de historia, figuras poderosas de la década de 1940, cuya influencia había moldeado Estados Unidos. Documentos que sugerían que la fortuna ferroviaria no se había construido solo sobre el transporte, sino sobre saber qué personas y mercancías transportar sin hacer preguntas. Y en el fondo, envuelta en seda, una pequeña llave con una etiqueta, First National Bank of Seattle, caja 447. Rachel se recostó, abrumada. Esto no era solo historia. Era la prueba de crímenes que habían forjado fortunas que aún existían hoy en día. La familia Carlyle seguía siendo prominente en Seattle, seguía siendo inmensamente rica. El padre de William llevaba mucho tiempo muerto, pero sus descendientes formaban parte de consejos de administración, financiaban a políticos y eran propietarios de periódicos. Volvió al diario de James, necesitada de saber cómo terminaba la historia. Cumplí mi promesa. Lo guardé todo bajo llave. Se lo dije a Edwin, el hombre, vendí este coche 2 años después, que este compartimento nunca debía ser abierto por nadie más que la persona adecuada. Ahora soy viejo, y William nunca volvió. A veces revisaba los periódicos. La fortuna de los Carlyle creció y creció. Su padre murió tranquilamente en su cama en 1968, sin pagar nunca por sus crímenes. Pero sigo esperando que quizá William esté ahí fuera, en algún lugar, viejo como yo, esperando el momento adecuado. O quizá alguien más encuentre esto y tenga el valor que a mí me faltó. La última entrada tenía fecha del 1 de diciembre de 1985. Me estoy muriendo. Cáncer. Los médicos dicen que me quedan unos meses como mucho. No tengo familia, nadie a quien pasarle esta carga. Así que lo dejo aquí, en el lugar donde todo comenzó. He añadido mi propia llave a la caja de William. La llave de esta habitación está ahora escondida bajo las tablas del suelo. Solo alguien que necesite este espacio, alguien lo suficientemente desesperado como para buscarla realmente la encontrará. Quizás así es como debe ser. Los desesperados ayudando a los desesperados. A lo largo de los años, Rachel se secó las lágrimas. James Mallister había cumplido su promesa durante más de 40 años, y ahora, de alguna manera, esa promesa había pasado a ella. Pasó horas revisando todo, tomando fotos con su teléfono, con cuidado de no dañar los frágiles documentos. En una caja, encontró recortes de periódicos más recientes que James había añadido a lo largo de los años, siguiendo el ascenso de la familia Carlyle. William era mencionado ocasionalmente, siempre como el trágico hijo que se cayó de un tren, una advertencia sobre los peligros del alcohol y los privilegios. Pero en 1987, 2 años después de la muerte de James, apareció un artículo interesante. Un anciano de California había fallecido y dejado un extraño legado, un fondo de becas para los hijos de los trabajadores ferroviarios, financiado con una fortuna que nadie sabía que tenía. El hombre se llamaba William Jameson y había vivido tranquilamente como carpintero durante 45 años.
El artículo mostraba una foto del benefactor, y a pesar de su edad y el paso del tiempo, Rachel pudo ver el parecido con el joven que estaba de pie, junto al vagón del tren. «Lo conseguiste», susurró. «Construiste una nueva vida». Era casi el amanecer cuando Rachel finalmente salió de la habitación sellada. La lluvia había cesado, y los primeros pájaros comenzaban a cantar. Se quedó de pie en la parte principal del vagón, mirando a su alrededor con nuevos ojos. No se trataba solo de una pieza abandonada de la historia ferroviaria. Era un santuario, un lugar donde la verdad se había conservado contra todo pronóstico. Su teléfono vibró. Emma le enviaba un mensaje diciendo que la madre de su amiga estaba haciendo tortitas y que si quería quedarse a desayunar. Rachel sonrió y le respondió, «Sí». Agradecida por el tiempo para procesar lo que había descubierto, se preparó un café y se sentó a ver el amanecer a través de las ventanas. James Mallister había mirado a través de ellas hacía 80 años. El peso moral de lo que había encontrado la oprimía. Los crímenes de la familia Carile eran antiguos. Los autores originales llevaban mucho tiempo muertos, pero la fortuna que habían amasado con esos crímenes seguía influyendo en el mundo, y en algún lugar de un banco de Seattle había una caja de seguridad que podría contener aún más pruebas. Rachel pensó en su propia desesperación, en cómo la había llevado a comprar este vagón de tren por $500. Pensó en James, que guardaba un peligroso secreto por lealtad a un joven que lo trataba con respeto. Pensó en William, que había elegido la verdad por encima de la fortuna, el amor por encima de la familia, la libertad por encima de la comodidad. La puerta cerrada con llave estaba ahora abierta, derramando sus secretos a la luz del amanecer. Rachel sabía que podía volver a cerrarla, fingir que nunca había encontrado la llave. Podía centrarse en su propia supervivencia, en crear un hogar para Emma, en mantener la cabeza gacha y sus problemas pequeños. Pero mientras veía salir el sol sobre las colinas, pintando el viejo vagón de tren de oro y sombras, supo que eso no era lo que iba a hacer. Algunas verdades exigían ser contadas, aunque fuera con décadas de retraso. Algunas promesas trascendían a las personas que las habían hecho. Cogió su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta que encontró el número de la periodista que había escrito una serie de artículos sobre la corrupción empresarial para el Seattle Times. María Santos había comido en la cafetería varias veces, siempre amable, siempre generosa con sus propinas. Habían hablado de los niños, del alquiler y del precio de los alimentos. La conversación informal de dos mujeres que intentaban salir adelante en un mundo caro. Rachel dudó y luego escribió un mensaje. «Hola María. Soy Rachel, de Murphy's Diner. Sé que esto suena descabellado, pero he encontrado algo que tienes que ver. Es sobre la familia Carile. ¿Podemos vernos?» La respuesta llegó rápidamente a pesar de la temprana hora. Intrigada, «¿Puedes venir a Seattle mañana?» «Lo haré posible», Rachel le respondió. Pasó el resto de la mañana fotografiando cuidadosamente cada documento, cada prueba. Encontró una vieja maleta en el maletero del vagón y la llenó con los objetos más importantes, cosas que pudieran verificarse, cotejarse y demostrarse auténticas. Dejó los efectos personales en sus cajas, sin querer perturbar los recuerdos de William más de lo necesario. Mientras trabajaba, seguía encontrando nuevos detalles. Una carta de amor de Margaret que la hizo llorar. Un telegrama de William a James después de su fuga. «A salvo. Gracias por devolverme la vida. W». Una fotografía de William y James juntos, fechada una semana antes del accidente. Ambos hombres intentaban sonreír a pesar de saber lo que se avecinaba. Cuando Emma regresó, rebosante de historias sobre tortitas y el nuevo gatito de su amiga, Rachel había vuelto a sellar la habitación, no para ocultarla, sino para protegerla hasta el momento adecuado. Había hecho copias de todo y las había escondido en un nuevo lugar. Si le pasaba algo, si las personas equivocadas descubrían lo que ella había descubierto, la verdad seguiría viva. «Mamá, estás diferente», dijo Emma, estudiándola con esos dos ojos perspicaces que a veces tienen los niños. «Sí, sí, como cuando decidiste que íbamos a vivir aquí». Asustada pero emocionada, Emma la abrazó. «Vamos a vivir otra aventura». Rachel abrazó a su hija, respirando el aroma del sirope y la infancia. Quizás sí. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Rachel se sentó en la sección que había sido el santuario de William y siguió leyendo los documentos. Encontró registros comerciales que demostraban que la Northern Pacific Railway había estado transportando alcohol ilegal durante la prohibición. Utilizando sus envíos legítimos de cereales como tapadera, encontró correspondencia entre el padre de William y un senador en la que se discutía la destitución de un sindicalista que estaba causando problemas. Encontró extractos bancarios que mostraban pagos a jueces
antes de decisiones claves sobre fusiones ferroviarias, pero también encontró belleza. William había sido artista, y sus bocetos estaban esparcidos por las cajas, dibujos de trenes y paisajes, de Margaret riendo, de James sirviendo café con dignidad. También había poemas, escritos en los márgenes de los documentos financieros, como si intentara crear algo limpio en medio de la corrupción. Un boceto le llamó la atención. Mostraba el interior del vagón de tren, pero no tal y como era ahora. Era la visión de William de lo que podría ser un hogar, con cortinas en las ventanas y flores en las mesas. Niños jugando en los pasillos mientras sus padres leían libros a la luz del atardecer. En la parte inferior había escrito, Santuario, un lugar donde la verdad convive con la belleza, donde los desesperados encuentran esperanza. Rachel miró a su alrededor y vio su propia versión de esa visión. Los dibujos de Emma pegados a las paredes, las cortinas de segunda mano que había colgado, la pequeña maceta con flores silvestres que la esposa de Tom les había traído. William había imaginado esto décadas antes de que ella naciera. De alguna manera, a lo largo de todos esos años, su sueño había llegado hasta ella. A la mañana siguiente, llamó a Carl y le dijo que tenía una emergencia familiar. Él se quejó, pero no la despidió. Era demasiado fiable, demasiado buena con los clientes. Llevó a Emma al colegio y luego puso rumbo a Seattle en su viejo Honda, con la maleta de pruebas en el maletero y la historia de William pesando en su corazón. La reunión con María Santos duró 4 horas. Se sentaron en un rincón tranquilo de una cafetería, mientras Rachel exponía las pruebas una por una. Observó cómo la expresión de María pasaba de un interés cortés a una auténtica conmoción y luego a la intensidad concentrada que se produce cuando un periodista cubre una noticia importante. Soy Rachel. ¿Entiendes lo que has encontrado? La Fundación Carile financia la mitad de las instituciones culturales de Seattle. Robert Carile, sobrino de Williams, está considerando presentarse a gobernador. Estos documentos lo cambian todo. Rachel terminó. Lo sé. ¿Por qué me lo cuentas a mí? Podrías haber acudido a la policía, al FBI. Rachel lo pensó. Porque no confío en los sistemas. Los sistemas fallan, William. Fallan, James. Fallan a gente como yo todos los días. Pero las historias tienen poder. Y tú cuentas historias reales. María recogió las fotografías y las copias que Rachel había hecho. Tengo que verificar todo esto. Llevará tiempo. Y Rachel, cuando esto salga a la luz, y saldrá a la luz, habrá represalias. Los Carile tienen recursos que ni podemos imaginar. Lo sé. Rachel la miró a los ojos, pero alguien tiene que decir la verdad. James lo mantuvo a salvo. Durante 40 años, lo menos que puedo hacer es asegurarme de que finalmente vea la luz. Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. María comenzaría su investigación en silencio, construyendo un caso sólido antes de acercarse a sus editores. Rachel mantendría a los originales a salvo y mantendría un perfil bajo. El viaje de regreso a Cedar Falls le dio a Rachel tiempo para pensar. Había puesto en marcha algo que no se podía detener. Para bien o para mal, la verdad sobre la fortuna de los Carile saldría a la luz. William finalmente tendría su justicia, aunque nunca viviera para verla. Pero cuando se detuvo junto al vagón de tren que se había convertido en su hogar, Rachel se dio cuenta de que había sucedido algo más. Al descubrir la historia de William, había encontrado su propio valor. Llevaba tanto tiempo viviendo en modo supervivencia que había olvidado lo que se sentía al luchar por algo más importante que el alquiler del mes siguiente. Emma la esperaba en los escalones que Tom les había ayudado a construir, con los deberes en el regazo y una sonrisa en el rostro. ¿Cómo ha ido tu aventura? Rachel se sentó junto a su hija y miró su insólito hogar, ese vagón de tren que había albergado secretos y personas desesperadas durante décadas. Ha ido bien, cariño. Muy bien. ¿Me lo vas a contar? Algún día, dijo Rachel, pensando en William y James, en las promesas cumplidas y las verdades finalmente reveladas. Cuando seas mayor, es una historia muy larga. Emma se recostó contra ella. Me gustan las historias largas, son las que vale la pena contar. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Rachel pensó en la puerta cerrada, ahora abierta, y en todos los secretos que había guardado. Pensó en William Carlyle, que había elegido la verdad por encima de la riqueza, y en James Mallister, que había elegido la lealtad por encima de la seguridad. Pensó en sí misma, una madre soltera que había comprado un vagón de tren olvidado y había descubierto que, a veces, las decisiones más desesperadas conducían a los destinos más extraordinarios. Dentro del vagón de tren, en la habitación que había esperado 80 años para contar su historia, los bocetos de William se agitaban con la brisa que entraba por la ventana abierta.
Uno mostraba a una mujer y un niño de pie junto a un tren, mirando hacia un horizonte brillante de posibilidades. Lo había dibujado décadas antes de que Rachel naciera, pero de alguna manera había visto venir su llegada. La verdad estaba ahora ahí fuera, extendiéndose como las ondas de una piedra lanzada al agua tranquila. Pronto el mundo sabría en qué se había basado la fortuna de los Carile. Pronto el sacrificio de William tendría sentido, pero esa noche, en un vagón de tren que se había convertido en su hogar, una madre y una hija estaban sentadas juntas, a salvo y soñando con el mañana. Y en algún lugar, en la paz que encuentran los difuntos, James Mallister y William Carlyle descansaban por fin, liberados de su carga, con su historia contada y su promesa cumplida. Lo que sucederá a continuación sacudirá los cimientos de Seattle y nos recordará por qué la verdad, como la esperanza, nunca puede ser realmente ocultada. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para recibir más. Habían pasado 2 semanas desde la reunión de Rachel con María Santos. La periodista había llamado 2 veces, con voz emocionada, para confirmar que la verificación inicial de los hechos respaldaba la autenticidad de los documentos. El Seattle Times estaba reuniendo un equipo para lo que se convertiría en la mayor investigación periodística de la década, pero María había advertido que pasarían meses antes de que se hiciera público. Cada dato debía verificarse 3 veces cuando se trataba de una familia tan poderosa como los Cariles. Rachel había vuelto a su rutina, sirviendo café y huevos en Murphy's Diner, ayudando a Emma con los deberes por las tardes y mejorando poco a poco su casa, un vagón de tren. Pensaba que los mayores secretos ya se habían revelado. Se equivocaba. Todo empezó con Emma, como era de esperar. Su hija había estado jugando al escondite con Sofía, que había venido a dormir a su casa. Rachel estaba fuera, cuidando el pequeño jardín que había empezado a cultivar junto a las vías, cuando oyó el grito emocionado de Emma desde dentro. «Mamá, mamá, ven rápido. El suelo se mueve». Rachel dejó caer la paleta y corrió hacia adentro. Encontró a las 2 niñas agachadas cerca de la esquina, donde la habitación cerrada con llave se unía con el vagón principal. Presionaban las tablas del suelo. «Mira», demostró Emma, presionando una tabla. Se hundió ligeramente y cuando la soltó, se oyó un suave clic. Sofía lo descubrió cuando se le cayó la pulsera. Rachel se arrodilló junto a ellas, con el corazón acelerado. Había revisado cada centímetro de este vagón, pero de alguna manera se le había pasado por alto. La tabla parecía idéntica a las demás, desgastada por décadas de pisadas, pero cuando se presionaba en el lugar adecuado. «Chicas, salid un momento». «Pero mamá, por favor». «Emma, solo un minuto». Una vez que se fueron, Rachel volvió a presionar la tabla. Clic. Intentó levantarla, haciendo palanca en los bordes, pero no pasó nada. Entonces, por instinto, la presionó y la mantuvo presionada, mientras la giraba ligeramente en el sentido de las agujas del reloj. La tabla giró, revelando un mecanismo oculto debajo de una manija de latón, verde por el paso del tiempo. Levantó una sección del suelo que creía que era sólida, revelando un compartimento aún más cuidadosamente oculto que la habitación cerrada con llave. No era grande, tal vez 90 cm por 60 cm, pero era profundo, revestido con lo que parecía una lámina de plomo. En el fondo había una caja de metal, de color verde militar con letras estampadas. Led James Mallister, Ejército de los Estados Unidos, Ejecutivo de Operaciones Especiales. A Rachel le temblaban las manos mientras levantaba la caja. James había estado en el ejército. Operaciones especiales. Ninguna de las entradas de su diario lo mencionaba. Dentro de la caja, envueltos en tela impermeable, había objetos que reescribían todo lo que ella creía saber. Placas de identificación del teniente James Fitzgerald Mallister, una estrella de bronce, un corazón púrpura, una insignia de combatiente de infantería, y debajo de las medallas, una carpeta de cuero marcada con la palabra «clasificado» en letras rojas descoloridas. Abrió la carpeta con cuidado. El primer documento era un certificado de agradecimiento de la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA. Agradecía al teniente Mallister su extraordinario servicio tras las líneas enemigas en el teatro europeo entre 1943 y 1945. Tras las líneas enemigas, Rachel se desplomó en el suelo, tratando de conciliar al humilde mozo de tren de los diarios con este héroe de guerra condecorado. Más documentos revelaron la verdad en fragmentos. James había sido reclutado por la OSS debido a su experiencia ferroviaria. ¿Quién mejor para sabotear las líneas de suministro nazis que un hombre que conocía los trenes por dentro y por fuera? En 1943 se lanzó en paracaídas sobre la Francia ocupada y pasó 2 años ayudando a la resistencia
a destruir puentes, descarrilar transportes y llevar a refugiados a lugares seguros. Había fotografías. James con uniforme, junto a un grupo de combatientes de la resistencia francesa. James recibiendo una medalla de un general. James junto a un puente ferroviario destruido, con una sonrisa de satisfacción en su rostro cubierto de polvo. Pero fueron las cartas personales las que le rompieron el corazón a Rachel. Mi querida Mary, comenzaba una, fechada en junio de 1944. No puedo decirte dónde estoy, ni qué estoy haciendo, pero quiero que sepas que pienso en ti todas las noches. Las estrellas aquí son las mismas que ves en Seattle, y eso me reconforta. He aprendido cosas en esta guerra que cambian a un hombre. Cuando vuelva a casa, y volveré a casa, quiero vivir de otra manera, con sencillez, con honestidad. No más secretos, mi amor, no más mentiras. Pero había habido más secretos. La última carta del paquete estaba fechada en marzo de 1946, un año después de que terminara la guerra. Mary, mi amada esposa, ha sido paciente mientras luchaba por adaptarme a la vida civil. El ferrocarril me ha acogido de nuevo y me ha dado trabajo. Pero sabes, hay algo que todavía me preocupa. Le hice una promesa a alguien, a un joven que me confió su vida y su verdad. Te he hablado de William, de lo que hice para ayudarlo. Lo que no te he contado es que las habilidades que utilicé, los documentos falsificados, los compartimentos secretos, las rutas de escape, los aprendí en Francia. Salvé a William utilizando los mismos métodos que utilicé para salvar a los aviadores aliados y a los refugiados judíos. Quizás por eso Dios me dio esas habilidades, no solo para la guerra, sino para después. Hay diferentes tipos de batallas, mi amor. Algunas las libramos con armas, otras con la conciencia. Ambas son importantes. Rachel encontró un sobre más pequeño con la indicación de que no se abriera hasta después de mi muerte, para mis hijos, pero no había hijos. Los nombres de James y Mary aparecían en solicitudes de adopción, certificados de acogida, pero nunca en una asignación definitiva. Habían intentado durante 20 años formar una familia, biológica o de otro tipo, pero nunca lo habían conseguido. Debajo de los documentos de la guerra, Rachel descubrió otra capa de correspondencia entre James y alguien llamado David Kellerman, que databa de los años 70 y 80. Las cartas hacían referencia a la red y a nuestra obligación continua. Rachel tardó varias cartas en comprenderlo. James no había sido el único veterano que había utilizado sus habilidades para ayudar a la gente después de la guerra. Había toda una red clandestina de antiguos agentes de la OSS y la SOE que ayudaban a personas a escapar de situaciones peligrosas, mujeres maltratadas, refugiados políticos, denunciantes. En la guerra aprendimos que los canales oficiales a menudo fallan, escribió David en una carta. A veces, la supervivencia requiere invisibilidad. Salvaste a ese chico, Carile, utilizando nuestros métodos. ¿A cuántos más hemos salvado entre los dos? A cientos. La guerra nos enseñó a falsificar documentos, crear identidades falsas, trasladar a personas sin ser vistos. La paz nos enseñó que esas habilidades siguen teniendo un propósito. Rachel encontró un libro de contabilidad codificado, pero descifrable con esfuerzo. James había ayudado a docenas de personas a lo largo de los años, utilizando el vagón de tren como estación de paso. Nombres, fechas, destinos. Algunas entradas tenían notas. Huida de un marido violento, testigo de corrupción policial, organizador sindical amenazado por la empresa. El vagón de tren no solo había albergado los secretos de William, había sido un refugio para personas desesperadas durante décadas. La voz de Emma la trajo de vuelta al presente. «Mamá, ¿podemos entrar ya? Sofía necesita ir al baño». «Solo un momento, cariño», gritó Rachel, frenética, mientras volvía a envolver los documentos. Al levantar la caja metálica para devolverla, se fijó en otra cosa en el fondo del compartimento. Otra caja, más pequeña, hecha de madera tallada con incrustaciones de nácar. Esta tenía una nota atada. Para el guardián de los secretos de aquellos que fueron puestos a salvo. Dentro había cartas, docenas de ellas escritas a James a lo largo de los años. Rachel solo tuvo tiempo de echar un vistazo a algunas. «Señor Mallister, usted no me conoce, pero salvó a mi hija en 1968. Ella huía de un hombre que la habría matado. Usted le dio nuevos documentos, un billete de tren a Oregón y una oportunidad de vivir. James, han pasado 10 años desde que me ayudaste a desaparecer. Quería que supieras que terminé la carrera de medicina. Ahora soy médico y ayudo a otros como tú me ayudaste a mí. Al ángel del vagón del tren. Así te llamaba mi madre cuando me contó cómo nos salvaste. Falleció el mes pasado, pero me hizo prometer que te daría las gracias una vez más». Rachel oyó acercarse a las niñas, y rápidamente lo cerró todo.
volviendo a colocar el falso suelo en su sitio. Su mente daba vueltas. James Mallister no había sido solo un mozo que ayudó a una heredera desesperada. Había sido un héroe de guerra que pasó 40 años utilizando sus habilidades especializadas para salvar a cualquiera que lo necesitara. El vagón del tren no era solo un escondite. Era una estación de un ferrocarril secreto gestionado por veteranos que no podían dejar de rescatar a gente solo porque la guerra hubiera terminado. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Rachel volvió al compartimento secreto. Pasó horas leyendo todo, reconstruyendo la imagen completa de la vida de James Mallister. La personalidad del mozo de tren había sido una tapadera perfecta. ¿Quién prestaba atención al hombre negro que servía café? ¿Quién se fijaba en que viajaba por rutas diferentes, siempre con una buena razón? ¿Quién se preguntaba por qué las personas desesperadas parecían encontrar el camino hacia él? Entre los últimos documentos, encontró una lista de contactos de otros miembros de la red. La mayoría de las entradas estaban tachadas, marcadas como fallecidas con fechas, pero 3 permanecían sin marcar. David Kellerman en Portland, Sarah Chen en San Francisco, Marcus Webb en Vancouver. Números de teléfono que podrían seguir funcionando o no, personas que podrían seguir vivas o no. Rachel se quedó mirándolos. ¿Debería llamar? ¿Qué diría? Hola. Compré un vagón de tren y encontré pruebas de su red secreta de refugiados de la posguerra. Todavía estaba debatiéndoselo cuando sonó su teléfono. María Santos. Rachel, necesito preguntarte algo. En todos los documentos que encontraste, ¿había algo sobre el servicio militar de James Mallister? El pulso de Rachel se aceleró. ¿Por qué? Porque la familia Carile está contraatacando. Han contratado a investigadores para desacreditar la historia. Afirman que James era un fantasioso, que se inventó todo lo de William para llamar la atención. Dicen que un simple mozo no habría tenido las habilidades necesarias para falsificar documentos u ocultar a alguien de forma tan eficaz. No era un simple mozo, dijo Rachel en voz baja. Era agente de los servicios estratégicos, operaciones especiales en Europa. Acabo de encontrar sus registros militares esta noche. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, Rachel, esto lo cambia todo. ¿Puedes enviarme fotos? Una hora más tarde, después de enviar imágenes encriptadas de los documentos militares de James, Rachel tomó una decisión. Cogió su teléfono y marcó el primer número de la lista de contactos. Sonó 4 veces antes de que una voz alegre respondiera. Hola, ¿es David Kellerman? Una pausa. ¿Quién pregunta? Me llamo Rachel Turner. Compré el vagón de tren de James Mallister. Encontré algunas cosas, documentos sobre la red. El silencio se prolongó tanto que Rachel pensó que había colgado. Entonces James lleva muerto desde 1987. Lo siento, pensé que lo sabrías. Perdimos el contacto en el 85 cuando me mudé. Intenté encontrarlo más tarde, pero un profundo suspiro. Dijo que encontró documentos, medallas, cartas, pruebas de lo que hicieron después de la guerra, de las personas a las que ayudaron. ¿Qué piensa hacer con esta información, señorita Turner? Rachel pensó en mentir, en ir sobre seguro. Pero estos hombres habían dicho la verdad cuando importaba. Hay un periodista investigando a la familia Carile. La historia de William finalmente va a salir a la luz. La familia está tratando de desacreditar a James. Dicen que no era nadie, que era un mentiroso. Quiero demostrar que se equivocan. Otra larga pausa. ¿Cuándo puede llegar a Portland? A la mañana siguiente, Rachel volvió a llamar para decir que estaba enferma. Carl la despediría pronto si seguía así, y llevó a Emma al colegio. Luego se dirigió al norte, a Portland, con la caja de madera tallada en el asiento de al lado. Dentro estaban las cartas de las personas a las que James había salvado, testimonio de un heroísmo silencioso que merecía reconocimiento. David Kellerman vivía en un modesto apartamento con vistas al río Willamette. Tenía 93 años, y a pesar de su edad, una mirada aguda. Se movía con cuidado, pero con la elegancia residual de un agente entrenado. Sus paredes estaban cubiertas de fotografías, jóvenes uniformados, combatientes de la resistencia, imágenes borrosas de puentes volados y trenes descarrilados. Así que, tras examinar los documentos de James, dijo que alguien había encontrado por fin el santuario del vagón de tren. ¿Lo sabías? Por supuesto. James me llevó allí en el 71, cuando tenía una familia de refugiados que necesitaba esconderse. Un lugar extraordinario, perfecto para lo que hacíamos. La estudió. ¿Vives allí ahora? Con mi hija. Estábamos desesperados, a punto de ser desahuciados. El vagón nos salvó. David sonrió. Entonces sigue haciendo lo que James pretendía. Siempre decía que ese vagón estaba destinado a los desesperados. Primero William, luego muchos otros. Ahora tú. Sacó un álbum de fotos. Déjame contarte sobre tu predecesora, señorita Turner. Déjame contarte sobre el mejor hombre que he conocido.
Durante 3 horas, David habló sobre su encuentro con James en Francia, cuando ambos estaban tras las líneas enemigas, sobre los niños judíos que James sacó de contrabando en vagones de tren modificados, escondiéndolos en compartimentos que él mismo había construido, sobre el oficial de la CSS que James mató con sus propias manos para proteger a una familia de refugiados, sobre cómo James podía falsificar cualquier documento, hablar 4 idiomas, desaparecer entre la multitud a pesar de ser uno de los pocos agentes negros en el teatro europeo. Al principio, el ejército intentó mantenerlo en Estados Unidos. David dijo, no creían que un negro, así es como lo llamaban entonces, pudiera llevar a cabo operaciones encubiertas. James les demostró que se equivocaban la primera semana de entrenamiento. Ganó a todos los chicos blancos en combate cuerpo a cuerpo. Obtuvo una puntuación perfecta en demoliciones. Podía planear un sabotaje ferroviario con los ojos cerrados. No tuvieron más remedio que enviarlo. Pero después de la guerra, volvió a ser portero. ¿Qué otra cosa podía hacer? Estados Unidos no estaba preparado para los héroes de guerra negros, especialmente los entrenados en subversión y sabotaje. Pero James encontró la manera de seguir sirviendo. Con un uniforme diferente, pero con la misma misión, ayudaba a los desamparados y protegía a los vulnerables. La mirada de David se volvió distante. Todos lo hicimos. Los que sobrevivimos creamos nuestra propia red, nuestro propio ferrocarril clandestino, sin supervisión, sin burocracia, solo veteranos que no podían olvidar lo que se sentía al salvar vidas. Le mostró más fotos. Sarah Chen, una de las pocas agentes chino-estadounidenses que había operado en Birmania. Marcus Webb, un canadiense que coordinaba actividades de resistencia en 3 países, otros cuyos nombres se perdieron en el tiempo, pero cuyos rostros mostraban la misma compasión decidida. Sin embargo, el vagón de tren era especial, continuó David. James lo convirtió en el centro de nuestras operaciones en el noroeste del Pacífico. Una tapadera perfecta, el alojamiento de un mozo de tren que se movía cuando era necesario y se quedaba quieto cuando era necesario. Debió de esconder allí a 50 personas a lo largo de los años, quizá más. Encontré el libro de contabilidad, algunas entradas, pero estaba codificado. David se rió. Por supuesto que lo estaba. A James le encantaban sus códigos. Los aprendió de un criptógrafo francés que también era poeta. Decía, los secretos deben ser hermosos, incluso cuando están ocultos. Se puso serio. Señorita Turner, tiene que entender algo. Lo que ha encontrado no es solo una prueba sobre William Carrile o incluso sobre James. Ha encontrado la prueba de algo más grande. Una red de personas que se negaron a dejar que sus habilidades en tiempos de guerra se atrofiaran en tiempos de paz, que entendieron que la lucha contra el mal no terminó con la rendición de Alemania. Rachel sacó la caja tallada. Estas cartas. Las manos de David temblaban mientras las leía. Las lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas. Conozco algunos de estos nombres. Esa tal Patricia Hoffman. Ayudé a James a subirla a ella y a sus hijos a un tren de mercancías con destino a Canadá. Su marido tenía conexiones con el crimen organizado. Los habría matado a todos. Este otro, Robert Phan, intérprete vietnamita que denunció la corrupción en los campos de refugiados, tenía un precio por su cabeza. Dios, había olvidado cuántos eran. Señor Kellerman, la familia Carrile está tratando de destruir la reputación de James. Dicen que era un don nadie, un mentiroso, alguien que buscaba llamar la atención. El rostro de David se endureció, y por un momento, Rachel vio al guerrero que había sido. Ahora lo hacen. Bueno, ya lo veremos. Se levantó y se dirigió a un archivador. Yo también llevaba registros, diferentes a los de James, pero que se solapaban, incluyendo información muy interesante sobre las actividades de la familia Carrile durante la guerra. Sacó una carpeta. ¿Sabías que Carlyle Industries tenía contratos con el Departamento de Guerra? Transportaban materiales, tropas, suministros, pero también transportaban cosas que no figuraban en ningún manifiesto. Cosas para gente que operaba en la sombra, que necesitaba que se trasladaran artículos sin preguntas. James no era el único que se había dado cuenta de los envíos irregulares. Comparamos notas después de la guerra. Rachel se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de envíos? Arte, oro, artículos que deberían haber estado en almacenes de pruebas o devueltos a los países liberados. Los Carlyle no eran los únicos que se beneficiaban del caos, pero eran de los mejores en ello. William debió de encontrar pruebas de las ganancias de su padre durante la guerra junto con todo lo demás. ¿Estaría dispuesto a declarar, a hablar con el periodista? David lo pensó. Tengo 93 años, señorita Turner. ¿Qué pueden hacerme? Matarme. Llevo viviendo con tiempo prestado desde 1944. Sonrió con tristeza. Deme el número del periodista. Es hora de que se sepa la verdad. Antes de que Rachel se marchara, David insistió en mostrarle algo más.
En un almacén del sótano del edificio, cubierto por una lona, había un viejo baúl. Dentro había material operativo de James, documentos de identidad falsos, moneda de una docena de países, componentes de radio, y en el fondo, envuelta en seda, la daga de un oficial nazi. James se la quitó a un comandante de las SS que estaba a punto de ejecutar a una familia de judíos húngaros, explicó David. La guardó como recordatorio de que el mal viste uniforme, habla con suavidad y sigue órdenes. Me la dio antes de morir. Me pidió que la guardara en un lugar seguro. Ahora te la entrego a ti. No puedo. Ahora eres la guardiana del vagón, la guardiana de su secreto. Esto te pertenece. Le puso una tarjeta en la mano. El número de Sarah Chen. Tiene 95 años, pero sigue siendo feroz. Marcus falleció en 2010, pero su hijo conoce las historias. Construya su caso, señorita Turner. Muéstreles quién era realmente James Mallister. El viaje de vuelta a Cedar Falls duró más de lo habitual. Rachel tuvo que parar 2 veces, abrumada por el peso de lo que había descubierto. James Mallister no solo había salvado a William Carlyle, había pasado toda su vida salvando a gente, utilizando las habilidades que había perfeccionado en los momentos más oscuros de la humanidad para llevar la luz a situaciones individuales desesperadas. Cuando llegó a casa, Emma estaba haciendo los deberes en la mesa plegable que habían instalado. ¿Qué tal el viaje, mamá? Educativo, cariño, muy educativo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Rachel hizo 2 llamadas más. Sarah Chen respondió al primer tono, como si llevara décadas esperando que alguien le preguntara por James Mallister. Su voz era débil, pero firme, mientras corroboraba todo lo que David había dicho y añadía sus propios recuerdos. James me reclutó para la red, dijo. Me encontró trabajando en una lavandería de San Francisco en 1947, amargada por cómo nos habían tratado durante la guerra. Me enseñó a utilizar mi ira de forma productiva. Me enseñó a falsificar documentos, a vigilar, a moverme por el mundo sin ser vista. Juntos salvamos a 17 mujeres de las redes de tráfico de personas. El hijo de Marcus Webb, Paul, fue igualmente comunicativo. Papá hablaba de Mallister todo el tiempo. Decía que era el mejor agente que había conocido, sin excepción. Guardó una foto suya en su escritorio hasta el día de su muerte. Cuando Rachel colgó, tenía páginas de notas y una imagen clara. James Mallister había sido un héroe 2 veces. Una en la guerra, salvando vidas aliadas y destruyendo las líneas de suministro nazis, y otra en tiempos de paz, creando una red clandestina para los desesperados. Se sentó en la habitación secreta rodeada de pruebas de vidas extraordinarias, vividas en las sombras. Mañana pondría en contacto a María Santos con David, Sarah y Paul. La historia se ampliaría más allá de la corrupción de Carile para abarcar algo más grande. Una red de veteranos que se negaron a dejar de ser héroes solo porque la guerra había terminado. Pero esa noche se limitó a sentarse con el peso de todo ello. El vagón de tren crujía suavemente a su alrededor, como si reconociera su papel en esta larga y extraña historia. ¿Cuántas personas desesperadas se habían escondido entre estas paredes? ¿Cuántas nuevas vidas habían comenzado aquí? Rachel pensó en su propia desesperación, en la notificación de desahucio que la había llevado a gastar $500 en un vagón de tren oxidado. Pensaba que solo estaba tratando de mantener un techo sobre la cabeza de Emma. En cambio, se había topado con un legado de valentía que se extendía a lo largo de décadas. Un golpe en la puerta principal la hizo sobresaltarse. Cerró rápidamente la habitación secreta y fue a abrir. Tom Morrison estaba afuera con una cazuela en la mano. Mi mujer pensó que te gustaría no tener que cocinar esta noche, dijo, y luego hizo una pausa. ¿Estás bien, Rachel? Parece que hayas visto un fantasma. Varios, en realidad, dijo ella, aceptando la cazuela. Tom, ¿conocías bien al marido de Edwin Dolores? Bastante bien. ¿Por qué mencionó alguna vez que le compró el vagón de tren a alguien en concreto? Tom se rascó la cabeza. Ahora que lo mencionas, sí, dijo que se lo compró a un viejo mozo de equipajes en el 85. Un hombre enfermo que se estaba muriendo. Edwin lo visitó en el hospital varias veces. Dijo que el tipo le hizo prometer que cuidaría del vagón, que mantuviera esa habitación sellada a menos que apareciera la persona adecuada. ¿La persona adecuada? Alguien que lo necesitara. Por cómo lo dijo, Edwin siempre se preguntó qué significaba eso. Supongo que ahora sabemos que te referías a ti. Después de que Tom se marchara, Rachel se sentó en su improvisado escritorio y empezó a escribir. No era la noticia que era trabajo de María, sino una carta a William Carlyle. No al joven que desapareció en 1942, sino al anciano que murió como William Jameson en California en 1987. Querido William, escribió, me llamo Rachel Turner y vivo en el vagón de tren donde tú te escondiste una vez. Quiero que sepas que James cumplió su promesa. Tu verdad finalmente saldrá a la luz. Los documentos que reuniste,
las pruebas que no pudiste llevarte contigo, todo está aquí, a salvo. El mundo pronto sabrá lo que hizo tu padre. Pero también quiero que sepas algo más. El vagón que te salvó a ti salvó a docenas de personas más. James lo convirtió en un santuario para los desesperados, tal y como lo dibujaste en tu boceto. Utilizó las habilidades que aprendió en la guerra para luchar por la paz, rescatando una vida tras otra. Encontré tus dibujos, el de una mujer y una niña junto al tren, mirando hacia un horizonte brillante. Cuando lo dibujaste, no podías saber que me estabas dibujando a mí y a mi hija 70 años en el futuro. Pero, de alguna manera, nos viste. De alguna manera sabías que algún día otra alma desesperada encontraría refugio entre estas paredes. Tu sacrificio fue importante. Tu valentía creó ondas que aún se siguen propagando. James se convirtió en un héroe porque tú confiaste en él. Otros encontraron la libertad porque él no pudo dejar de salvar a personas después de salvarte a ti. Y ahora mi hija tiene un hogar porque un vagón de tren ha estado esperando durante décadas a la siguiente persona que lo necesitara. Descansa en paz, William. Tu guerra ha terminado. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora. Metió la carta en un sobre, aunque no tenía dónde enviarla. A veces se escriben cartas no para enviarlas, sino para reconocer verdades que necesitan ser expresadas. Un ruido en el rincón de Emma la hizo levantar la vista. Su hija estaba de pie, en pijama, frotándose los ojos somnolientos. Mamá, he tenido un sueño extraño. Había soldados y trenes, y un hombre que dijo que te diera las gracias por comprender. Rachel contuvo el aliento. ¿Cómo era ese hombre? Tenía ojos viejos y bondadosos. Llevaba uno de esos gorros de maquinista tan graciosos. Emma bostezó. Dijo que el vagón recuerda a todos los que fueron valientes aquí. Rachel abrazó a su hija, sintiendo el peso de la historia y la esperanza comprimidos en el pequeño espacio de un vagón reconvertido. Creo que sí, cariño. Creo que los recuerda a todos. Afuera, un tren real pasaba por las lejanas vías principales y su silbido resonaba en el valle. Dentro del vagón que había dado refugio a héroes y refugiados, manifestantes y víctimas de abusos, a un heredero desesperado y a una madre desesperada, Rachel Turner abrazó a su hija y comprendió que algunos santuarios trascienden el tiempo, que el imperio carile caería, que el periodismo era demasiado bueno, las pruebas demasiado sólidas y los testigos demasiado creíbles. James Mallister sería reconocido no como un portero mentiroso, sino como el héroe que siempre había sido. La red de veteranos envejecidos vería por fin reconocida su labor humanitaria secreta. Pero más que eso, un vagón de tren seguiría haciendo lo que siempre había hecho, dar cobijo a quienes más lo necesitaban. Rachel había comprado algo más que una casa por $500. Había comprado una responsabilidad, un legado, una confianza transmitida a través de manos desesperadas a lo largo de décadas. El mañana traería nuevos retos. María necesitaría más documentos. Los abogados de Carile atacarían con más fuerza. David y Sara necesitarían protección al hacer públicas sus historias. La complejidad de revelar 8 décadas de secretos pondría a prueba a todos los involucrados. Pero esa noche, en un vagón de tren que había sido testigo de lo mejor de la humanidad, en los peores momentos, una madre y una hija estaban a salvo y calientes, y formaban parte de algo más grande que la supervivencia. Formaban parte de una historia que decía: a veces, lo más poderoso que puedes hacer es ofrecer refugio a alguien que lo necesita. Ya fuera un heredero asustado en 1942 o una familia desahuciada en 2025, el compartimento bajo el suelo guardaba sus secretos restantes. La habitación que había esperado 80 años a la persona adecuada estaba lista para lo que viniera después. Y en algún lugar donde quiera que estuvieran los difuntos, James Mallister, William Carlyle y todas las almas desesperadas que habían pasado por estas paredes asintieron con la cabeza en señal de aprobación. El vagón de tren había encontrado a su nuevo guardián. La historia continuaba. El refugio perduraba. La noticia del Seattle Times se publicó un martes por la mañana de noviembre, 6 meses después de que Rachel descubriera por primera vez la habitación cerrada con llave. El titular decía: la promesa del portero. Cómo un héroe de guerra reveló uno de los secretos más oscuros de Seattle. Al mediodía, todos los principales medios de comunicación del país se habían hecho eco de la noticia. El teléfono de Rachel no había dejado de sonar desde el amanecer. Lo había apagado después de la 20ª llamada, pero los periodistas ya habían llegado a Cedar Falls. 3 furgonetas de noticias estaban aparcadas en el camino de tierra que conducía al vagón de tren. Sus antenas parabólicas apuntaban al cielo como flores mecánicas, buscando el sol. «Mamá, hay gente con cámaras fuera», dijo Emma, asomándose por la cortina que habían colgado en una ventana. «Quieren hablar con nosotros sobre nuestra casa». Rachel apartó a su hija de la ventana.
Lo sé, cariño. ¿Recuerdas lo que hablamos? Hoy va a ser un día de locos, pero es importante. Estamos ayudando a contar una historia real sobre personas valientes que vivieron hace mucho tiempo. La historia que María Santos había elaborado era una obra maestra del periodismo de investigación. Había entretejido las pruebas de Williams, la historia militar de James, la red de la posguerra y el descubrimiento de Rachel en una narración que se leía como un thriller, pero que estaba respaldada por documentación irrefutable. Los intentos de la familia Carile de desacreditar a James habían fracasado estrepitosamente una vez que se revelaron sus registros de la OSS. Las fotos de James recibiendo la estrella de bronce, los testimonios de David Kellerman y Sarah Chen, las cartas de las personas a las que había salvado, todo ello pintaba un cuadro de heroísmo que cautivó la imaginación del público. Pero fueron los detalles sobre Rachel y Emma viviendo en el vagón de tren, sobre una madre soltera desesperada que encontró refugio en el mismo espacio que había escondido a refugiados durante décadas, lo que hizo que la historia resultara personal para los lectores. El vagón de tren no era solo un artefacto histórico, era una historia continua de supervivencia y refugio. Carl había llamado esa mañana, no para despedirla, sino para darle la semana libre. No puedo permitir que los periodistas perturben el restaurante, había dicho con brusquedad. Además, ahora eres famosa. Sería malo para el negocio despedirte. Fue lo más parecido a la amabilidad que jamás había oído de él. Por la tarde, Tom Morrison se había autoproclamado guardia de seguridad no oficial, aparcando su camioneta en la carretera de acceso y rechazando de forma educada pero firme a cualquiera que intentara acercarse sin permiso. Su esposa Betty trajo sándwiches y montó guardia con Emma mientras Rachel concedía su primera entrevista a María Santos, esta vez con las cámaras grabando. Nunca me esperé nada de esto, dijo Rachel, sentada en los escalones del vagón. Solo necesitaba un lugar donde vivir que pudiera permitirme. Encontrar esos documentos, aprender sobre James y William, y todos los demás que pasaron por aquí, ha sido abrumador pero también inspirador. Eran personas normales que hicieron cosas extraordinarias cuando era necesario. ¿Qué pasa ahora?, preguntó María. La familia Carile ha emitido un comunicado diciendo que no tenían conocimiento de las actividades de sus antepasados. Se habla de audiencias en el Congreso, de investigaciones sobre el lucro en tiempos de guerra. Eso es algo que deben resolver otras personas, dijo Rachel. Yo solo me centro en preservar este lugar y estas historias. Este vagón de tren ha sido un refugio para los desesperados durante 90 años. Quiero asegurarme de que siga siéndolo, de cualquier forma que tenga sentido. La entrevista se emitió esa noche en las noticias nacionales. En cuestión de horas, el buzón de Rachel se inundó de mensajes. La mayoría eran de apoyo. La gente compartía sus propias historias familiares sobre héroes ocultos o expresaba su admiración por el valor de James Mallister, pero también había ofertas de museos que querían comprar el vagón, cineastas interesados en los derechos de la historia, editoriales que sugerían acuerdos para publicar libros. Un correo electrónico destacó sobre los demás. Era de Margaret Winters, ahora de 98 años, que vive en una residencia en Portland. A Rachel le temblaban las manos mientras leía. Me llamaba Margaret Collins cuando conocí a William Carile. Estábamos comprometidos para casarnos cuando desapareció. Su familia me dijo que había muerto, que se había caído del tren estando borracho. Nunca lo creí, pero no tenía pruebas. Lo lloré. Finalmente me casé con otro hombre, formé una familia, pero nunca olvidé a mi primer amor. Cuando vi tu historia, cuando supe que había sobrevivido, que había construido una nueva vida como William Jameson, lloré durante horas. No por tristeza, sino por alegría. Porque él vivía, había escapado, había encontrado la paz. Gracias por darme ese regalo. Tengo algo que pertenece al vagón del tren. William me dio un medallón la noche antes de marcharse de Chicago. Dentro hay una foto de nosotros y una llave diminuta. Nunca supe qué abría esa llave. Ahora creo que lo sé. ¿Puedo visitarlo? Rachel respondió inmediatamente, invitando a Margaret a venir cuando se sintiera capaz esa noche. Incapaz de dormir por el peso de las revelaciones del día, se sentó en la habitación secreta de James y siguió leyendo los documentos. Entre los papeles de William, encontró una referencia a un medallón, a una medida de seguridad que había dispuesto por si algo salía mal. A la mañana siguiente, llegaron visitantes inesperados. Una delegación de la Sociedad Histórica Nacional de Ferrocarriles estaba encabezada por la doctora Patricia Holloway, una especialista en conservación que había escrito 3 libros sobre la historia del ferrocarril. Myth Turner, dijo la doctora Holloway, de pie ante el vagón de tren con evidente reverencia. Lo que tiene aquí es más que significativo. No es solo una pieza de la historia del ferrocarril, es un testimonio del coraje estadounidense, de las redes clandestinas que siempre han existido,
para ayudar a los vulnerables. Nos gustaría ayudarla a conservarlo. No puedo permitirme una conservación profesional, Rachel dijo con sinceridad. Apenas pude pagar los $500 que costó comprarlo. La doctora Holloway sonrió. Por eso estamos aquí. La sociedad cuenta con fondos de emergencia para situaciones como esta. Además, sospecho que una vez que el público comprenda lo que representa este lugar, la financiación no será un problema. Tenía razón. Al final de la semana, una página de GoFundMe, creada por alguien de Cedar Falls, había recaudado más de $200,000. Llegaron mensajes con donaciones. Mi abuela escapó de un matrimonio abusivo en los años 50. No sé si James la ayudó, pero alguien lo hizo. Esto es para todos los héroes secretos. Mi familia huyó de Hungría en 1944. Gente como James nos salvó. Preservar esta historia es importante. La transformación comenzó lentamente. El doctor Olay trajo a expertos que documentaron cuidadosamente cada centímetro del vagón. Antes de comenzar cualquier trabajo de restauración, encontraron más secretos. Un compartimento oculto en el techo que contenía documentos falsificados de varias décadas. Otro debajo de la zona de la cocina con suministros de emergencia que se habían renovado regularmente hasta la muerte de James. Mientras tanto, seguían surgiendo historias humanas. Una anciana de Seattle se presentó con fotos de su madre, que se había escondido en el vagón en 1958 mientras escapaba de una secta. Una familia vietnamita compartió cartas en las que se describía cómo James había ayudado a su abuelo a desertar con información crucial en 1972. Cada historia añadía otra capa a la historia del vagón. Margaret Winters llegó en una fría mañana de diciembre, acompañada de su nieto. Estaba frágil pero lúcida, con los ojos aún brillantes de inteligencia. Rachel la ayudó a subir los escalones del vagón y observó cómo el rostro de la anciana se transformaba con el recuerdo. «Parece diferente», dijo Margaret en voz baja, «pero la estructura es la misma. William me hizo dibujos, ¿sabes? Dijo que algún día haríamos un viaje juntos, simplemente viajando en tren sin destino concreto. Metió la mano en el bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo. Esto es lo que he venido a traer». El medallón era de oro y tenía grabadas las iniciales entrelazadas WC y MC. Dentro, junto a una foto descolorida de una joven pareja radiante de esperanza, había una pequeña llave. William siempre fue cauteloso. Margaret explicó que, si pasaba algo y él no podía volver, esta llave sería importante algún día. La guardé durante 75 años, sin saber nunca qué había abierto. Rachel estudió la llave. Era más pequeña que cualquier cerradura que hubiera visto en el vagón del tren, más parecida a la llave de una caja de seguridad, pero con dientes inusuales. Llevó a Margaret a la habitación secreta, ahora cuidadosamente catalogada y conservada, y buscaron juntas. Fue Emma quien lo encontró, porque, por supuesto, ella lo hizo. Mientras los adultos examinaban los lugares obvios, ella se sintió atraída por los bocetos de William en la pared. «Mamá, este dibujo tiene un marco curioso», dijo, señalando un boceto del vagón del tren que había sido montado con más cuidado que los demás. Detrás del marco, incrustado en la pared, había una pequeña cerradura casi invisible a menos que supieras dónde mirar. La llave de Margaret encajaba perfectamente. La pequeña puerta que se abrió reveló una cavidad no más grande que una caja de zapatos, pero lo que contenía lo cambió todo. Certificados de acciones, no de Cargill Industries, sino de docenas de pequeñas empresas. Una nota escrita a mano por William lo explicaba. «Convertí lo que pude de mi fondo fiduciario antes de irme. Invertí en empresas que creía que ayudarían a construir un Estados Unidos mejor. Si me pasa algo, estas pertenecen a Margaret. Si no se la encuentra, pertenecen a quien quiera que mantenga el santuario». La doctora Holloway, que había estado documentando todo, se quedó sin aliento cuando vio los nombres de las empresas. «Dios mío, algunas de estas se convirtieron en empresas de la lista Fortune 500, IBM, Boeing, Minnesota Mining and Manufacturing. Ahora es 3M. Incluso teniendo en cuenta las divisiones y los cambios, estos certificados podrían valer millones». Margaret terminó en voz baja. Siempre fue inteligente con las inversiones. Decía que era lo único útil que le había enseñado su padre. Miró a Rachel. «Ahora te pertenecen a ti, al santuario». Rachel negó con la cabeza. «Son tuyas. Las dejo para ti». «No», dijo Margaret con firmeza. «Tengo suficiente. Mi difunto marido era un buen proveedor y no me falta de nada. William querría que se utilizaran para el santuario. Estoy segura de ello», sonrió. «Considéralo mi donación al fondo del museo». La autenticación y conversión de los certificados de acciones llevó meses, pero cuando se completó, el fideicomiso establecido para la conservación de los vagones de tren contenía casi $15 millones. Los medios de comunicación se volvieron locos con este nuevo giro.
El santuario que había acogido a los desesperados ahora tenía los fondos para continuar esa misión indefinidamente. Con la financiación adecuada asegurada, la transformación se aceleró. El vagón de tren fue cuidadosamente elevado sobre una nueva base que lo preservaría y permitiría el control del clima y el mantenimiento adecuado. Se construyó un pequeño museo adyacente, diseñado para contar las historias de todos los que habían encontrado refugio en el vagón a lo largo de 9 décadas. Rachel se encontró trabajando en estrecha colaboración con el Dr. Holloway y un equipo de historiadores para garantizar que el museo honrara todos los aspectos de la historia del vagón. Crearon exposiciones sobre el patrimonio ferroviario, el servicio de James durante la guerra, la red de veteranos de la posguerra y cada una de las personas cuya historia había salido de las sombras. Pero Rachel insistió en un elemento crucial. El museo no solo trataría sobre el pasado. Una parte de la financiación se destinaría a apoyar un programa de refugio continuo que ayudara a personas en situaciones desesperadas, tal y como había hecho James. Se asociaron con refugios para víctimas de violencia doméstica, organizaciones de refugiados y grupos de veteranos para proporcionar asistencia de emergencia y un paso seguro a quienes lo necesitaran. El vagón ya no puede albergar físicamente a personas, explicó Rachel a la junta que se había reunido, pero su espíritu sí puede. James Mallister no dejó de ayudar a la gente solo porque la guerra hubiera terminado. Nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Emma, que ahora tenía 9 años, se había convertido en la embajadora no oficial del proyecto. Hacía visitas guiadas a los grupos escolares que venían de visita. Su entusiasmo natural hacía que la historia cobrara vida para los demás niños. Aquí es donde mi madre y yo vivimos cuando no teníamos ningún otro sitio a donde ir, decía con orgullo. Y aquí es donde se escondían los héroes cuando salvaban a la gente. Y aquí es donde el señor James guardaba sus secretos para proteger a todos. Genial, ¿verdad? La gran inauguración se fijó para el 15 de mayo, exactamente un año después de que Rachel descubriera la habitación cerrada con llave. La transformación del lugar fue notable. El vagón de tren, ahora restaurado a su gloria de los años 40 y conservando todos los compartimentos ocultos y modificaciones, se erigía como pieza central. El edificio del museo albergaba los archivos y las exposiciones. Un jardín de meditación rendía homenaje a quienes habían pasado por el santuario. La ceremonia de inauguración atrajo a cientos de personas. David Kellerman, ahora con 94 años, cortó la cinta con manos que temblaban, no por la edad, sino por la emoción. Sarah Chen, a pesar de sus 96 años, había insistido en volar desde San Francisco. Margaret Winters se sentó en la primera fila, llevando el medallón que había guardado el secreto durante tanto tiempo. Este lugar, dijo David en su discurso, representa lo mejor de lo que podemos ser. No las guerras que libramos, sino la paz que promovemos. No la historia oficial, sino la bondad secreta que realmente da forma al mundo. James Mallister fue mi hermano en las armas y mi hermano en la paz. Me siento honrado de ver que su legado se conserva y continúa. La cobertura mediática fue amplia, pero pasó del sensacionalismo a una apreciación genuina de la importancia histórica. La familia Carile, que se enfrentaba a múltiples investigaciones y demandas, había llegado a un acuerdo extrajudicial de forma discreta y había creado su propio fondo para la conservación histórica. Un intento transparente de rehabilitación que no engañó a nadie, pero que al menos proporcionó recursos para otros museos. Pero para Rachel, el momento más significativo llegó después de las ceremonias, cuando la multitud se había ido a casa. Se quedó de pie en el vagón restaurado con Emma, solo ellas dos en el espacio que las había salvado. ¿Te entristece que ya no podamos vivir aquí?, preguntó Emma. Se habían mudado a una pequeña casa en la ciudad 6 meses antes. Al principio, cuando las obras de restauración hicieron imposible vivir en el vagón, les resultó extraño. Rachel admitió que era extraño tener varias habitaciones y unos cimientos que no se movían con el viento. Pero mira en lo que se ha convertido, cariño. Mira a cuántas personas les enseñarán ahora estas historias. Mira a cuántas personas más se les ayudará gracias a lo que encontramos. El señor James estaría feliz, dijo Emma con la certeza que solo los niños poseen, y el señor William y todos los demás. Querían ayudar a la gente, y ahora siguen haciéndolo. Rachel abrazó a su hija. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. El primer año de funcionamiento del museo superó todas las expectativas. Llegaron grupos escolares de todo el estado. Los historiadores acudieron a estudiar los archivos. Las organizaciones de veteranos celebraron ceremonias. Lo más significativo fue que el fondo del santuario ayudó a reubicar a 15 familias que huían de situaciones peligrosas,
proporcionó ayuda de emergencia a docenas más y estableció un programa de becas para los hijos de refugiados y supervivientes de abuso. Rachel había dejado su trabajo en la cafetería. La junta del museo había insistido en contratarla como directora ejecutiva, argumentando que nadie entendía mejor el espíritu del lugar. Le parecía surrealista pasar de un salario mínimo a uno que le permitía pagar sus facturas y le sobraba dinero, pero se lo había ganado gracias a su cuidadosa gestión de las historias y los objetos, su insistencia en honrar a todos los que habían sido tocados por el santuario de los vagones de tren. Una tarde lluviosa de noviembre, un año y medio después de que todo comenzara, Rachel estaba trabajando en la sala de archivos cuando Emma irrumpió en la habitación. «Mamá, hay una señora aquí que dice que tiene algo para el museo. Dice que su abuela viajó en nuestro vagón de tren». Rachel siguió a Emma y encontró a una mujer de mediana edad de pie en el vestíbulo del museo, con una bolsa de cuero gastada en la mano. «Me llamo Patricia Hoffman Miller», dijo la mujer. «Mi madre era Patricia Hoffman. Me dejó esta bolsa y una historia que nunca creí del todo, hasta que vi las noticias sobre este lugar». El corazón de Rachel se aceleró. Patricia Hoffman recordaba ese nombre de las cartas. Una de las mujeres a las que James había ayudado a escapar de un matrimonio abusivo. «Por favor, venga a mi oficina», dijo Rachel. «Me encantaría escuchar su historia». Lo que Patricia compartió durante las siguientes 2 horas añadió otro capítulo a la historia del vagón de tren. Su madre se había casado en 1968 con un hombre vinculado al crimen organizado y estaba desesperada por escapar con sus 3 hijos pequeños. Alguien que ella no conocía la había puesto en contacto con James Mallister. Él había escondido a la familia en el vagón de tren durante 2 días mientras les conseguía nuevas identidades y un pasaje seguro a Canadá. Patricia dijo que su madre había empezado de cero, nuevo nombre, nueva vida, nos crió sola, trabajando como costurera. Nunca nos contó toda la verdad hasta que estaba muriendo. Me hizo prometer que guardaría el secreto hasta que fuera seguro. Cuando vi las noticias, supe que por fin era seguro. De la cartera sacó documentos, los papeles falsificados que James había creado, una foto de su madre con sus hijos, tomada dentro del vagón del tren, y una carta que su madre había escrito, pero nunca enviado, agradeciendo al desconocido revisor que les había salvado la vida. «Esto pertenece aquí», dijo Patricia. «Mi madre querría que la gente supiera que existen héroes comunes, que a veces la salvación viene de lugares inesperados». Siguieron surgiendo historias como la de Patricia. El archivo del museo crecía cada semana a medida que las familias aportaban cartas, fotos y recuerdos. Cada nueva incorporación reforzaba la verdad de que James Mallister y su red habían salvado más vidas de lo que nadie había imaginado. 3 años después de la inauguración del museo, este ganó el Premio Nacional de Preservación Histórica y Rachel subió al escenario en Washington, D.C. para aceptar el galardón en nombre de todos los que habían formado parte de la historia del vagón de tren. Entre el público se encontraba Emma, que ahora tenía 12 años y una madurez superior a su edad, con un vestido que le habían comprado especialmente para la ocasión. «Este premio», dijo Rachel en su discurso, «pertenece a las personas valientes que lo arriesgaron todo para ayudar a los demás. A James Mallister, que convirtió sus habilidades en tiempos de guerra en salvación en tiempos de paz. A William Carlyle, que eligió la verdad por encima de la comodidad. A todos los héroes anónimos que siempre han existido en las sombras, ayudando a los desesperados a encontrar la esperanza. Pero también pertenece a mi hija y a mí, porque somos la prueba de que la necesidad de un refugio nunca desaparece». Hace 3 años y medio, nos enfrentábamos a un desahucio sin ningún lugar a donde. Un vagón de tren de $500 nos salvó, no solo dándonos cobijo, sino conectándonos con un legado de valentía que no sabíamos que existía. Ese vagón de tren me enseñó que la desesperación no es algo de lo que avergonzarse. Es algo que nos conecta a través del tiempo. Los desesperados de la década de 1940 y los desesperados de hoy comparten la misma necesidad de que alguien los vea, los ayude, les ofrezca refugio. James Mallister entendió que el museo que hemos construido continúa con ese entendimiento. Después de la ceremonia, en la recepción, un joven se acercó a Rachel. Estaba nervioso, jugueteando con su corbata, claramente fuera de lugar entre los profesionales de la conservación y los donantes. «Señorita Turner, me llamo Marcus. Escuché su discurso, la parte sobre el refugio. Me van a desahuciar el mes que viene. He perdido mi trabajo. No puedo pagar el alquiler. Tengo 2 hijos. No sabía a quién más acudir». Rachel no dudó. Sacó su teléfono y llamó al coordinador del Fondo Refugio. En 1 hora, habían organizado una ayuda temporal para el alojamiento y habían puesto a Marcus en contacto con los servicios de colocación laboral. No fue tan dramático como esconder a alguien en un vagón de tren,
pero era el mismo espíritu, una persona desesperada ayudando a otra. Gracias, dijo Marcus con lágrimas en los ojos. No creía que lugares como este siguieran existiendo. Siempre han existido, le dijo Rachel. A veces en vagones de tren, a veces en museos, a veces simplemente en personas dispuestas a ayudar. Eso es lo que me enseñó el santuario. Siempre ha habido un ferrocarril clandestino para los desesperados. Solo tenemos que estar dispuestos a verlo. El vuelo de regreso a Seattle le dio a Rachel tiempo para reflexionar sobre el viaje. Desde aquella mañana en la que había arrancado el aviso de desahucio de su puerta, hasta que se subió al escenario para aceptar un premio nacional, le parecía la vida de otra persona, pero no era así, era la suya. Moldeada por la desesperación en algo más grande que la supervivencia, Emma dormía a su lado en el avión, aferrada al programa de la ceremonia. En él, había recogido los autógrafos de todas las personas que había conocido, convirtiendo un documento formal en un recuerdo personal. Ese era el don de Emma, hacer que lo monumental fuera a escala humana, accesible, real. De vuelta en Cedar Falls, pasaron por delante del museo de camino a su casa. Estaba cerrado por la noche, pero las luces que iluminaban el vagón del tren lo hacían brillar en la oscuridad. 3 años de cuidadoso trabajo lo habían transformado de una reliquia oxidada en un faro. Cada semana acudían grupos escolares. Los investigadores utilizaban los archivos. El fondo del santuario había ayudado a más de 100 familias a encontrar seguridad y estabilidad. Pero más que eso, se había convertido en lo que William Carrile había esbozado hacía tantos años. Un lugar donde la belleza convivía con la verdad, donde los desesperados encontraban esperanza. Su dibujo de una mujer y un niño junto a un vagón de tren, mirando hacia un horizonte brillante, estaba ahora enmarcado en la galería principal del museo con una sencilla leyenda. Visión realizada desde 1942 hasta la actualidad. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Rachel se sentó en su pequeña oficina en casa, un lujo que aún no podía creer, trabajando en el libro que finalmente había aceptado escribir, no sobre sí misma, aunque su historia formaba parte de él, sino sobre el legado del santuario, sobre todos los James Mallisters y las redes secretas que siempre habían existido, sobre los Williams que eligieron la verdad por encima de la comodidad, sobre los desesperados que se convirtieron en héroes simplemente por ayudar a la siguiente alma desesperada. Su teléfono vibró con un correo electrónico del Dr. Holloway. Otra familia había dado un paso al frente con una historia. Esta era de la década de 1980. Una mujer que había escapado de una secta con la ayuda de James. Ahora era una terapeuta de éxito, especializada en la recuperación de sectas. Quería crear un programa en el museo para otras personas como ella. Rachel sonrió. El santuario seguía expandiéndose, avanzando y retrocediendo en el tiempo, conectando a personas a lo largo de décadas a través de experiencias compartidas de desesperación y esperanza. El vagón de tren podía ser ahora un museo, pero su verdadero propósito seguía siendo el mismo: dar cobijo a quienes lo necesitaban, fuera cual fuera la forma que tomara. Al mirar por la ventana, podía ver las luces del museo en la distancia. A veces, a altas horas de la noche, imaginaba que podía oír el vagón de tren asentándose en sus nuevos cimientos, crujiendo con recuerdos y posibilidades. Había transportado a trabajadores ferroviarios a través de la frontera, ocultado un aire desesperado, dado cobijo a refugiados y víctimas de abusos, albergado a una madre soltera y a su hija. Ahora transportaba todas sus historias, un santuario móvil que finalmente había encontrado su hogar definitivo. La transformación se había completado, pero la historia continuaba. Cada nuevo visitante del museo, cada familia ayudada por el fondo del santuario, cada niño que escuchaba las entusiastas visitas guiadas de Emma, añadía un nuevo capítulo. El vagón de tren se había convertido en lo que siempre había estado destinado a ser. No solo una preservación del pasado, sino una promesa viva de que el santuario perdura, de que los desesperados siempre encontrarán ayuda, y de que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando elige la compasión por encima de la comodidad. Rachel guardó su trabajo y cerró su ordenador portátil. El mañana traería nuevos retos, nuevas historias y nuevas personas que necesitarían ayuda. Pero esa noche, simplemente se sentía agradecida. Agradecida por un milagro de $500 que había cambiado su vida. Agradecida por los héroes que la habían precedido. Agradecida por la oportunidad de formar parte de algo más grande que la supervivencia. En su dormitorio, guardaba un objeto de su estancia en el vagón de tren, la llave que James había escondido bajo las tablas del suelo, la que lo había iniciado todo. Estaba sobre su cómoda, reflejando la luz de la luna. Un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse y que, a veces,
Las decisiones más desesperadas conducen a los destinos más extraordinarios. El santuario del vagón de tren la había salvado a ella y a Emma. Ahora transformado, pero sin cambiar en espíritu, seguiría salvando a otros. Las vías sobre las que se encontraba quizá no llevaran a ninguna parte, pero el viaje que ofrecía, de la desesperación a la esperanza, de los secretos a la verdad, del aislamiento a la comunidad, ese viaje era eterno. Y Rachel Turner, que antes era una madre soltera desesperada con $47 en su cuenta corriente, era ahora su conductora, guiando a otros por las vías de la compasión que James Mallister había tendido tantos años antes. El silbato podía estar en silencio, pero el mensaje resonaba a través del tiempo. Todos a bordo del tren del santuario. Próxima parada, La Esperanza. 5 años más tarde, en una fresca mañana de otoño, Rachel se encontraba ante una reunión que le habría parecido imposible cuando vio por primera vez aquel anuncio clasificado de un vagón de tren por $500. El secretario del Interior estaba allí, junto con senadores, historiadores y descendientes de docenas de personas a las que James Mallister había salvado. Estaban dedicando el Mallister Carlisle Sanctuary, el primero de su tipo en honrar no una batalla o un edificio, sino una tradición continua de proporcionar refugio. Emma, ahora con 15 años y con una confianza superior a su edad, presentó a los oradores. Ella misma había escrito su introducción, entrelazando los hilos de todas las historias que el santuario había recopilado. Cuando habló de su propio viaje desde la desesperación hasta encontrar un propósito, su voz no vaciló en ningún momento. Mi madre compró un vagón de tren porque estábamos a punto de quedarnos sin hogar, dijo Emma con sencillez. Pensábamos que solo estábamos tratando de sobrevivir. En cambio, descubrimos que la supervivencia crea su propio tipo de heroísmo, que ayudar a la siguiente persona desesperada no es caridad, es honrar a todos los que nos ayudaron. El público aplaudió, pero Emma no había terminado. El fondo del santuario ha ayudado ya a 843 familias. Son 843 historias como la nuestra, 843 oportunidades para que la desesperación se transforme en esperanza. Y esto es solo el comienzo. Después de la ceremonia, Rachel recorrió el museo ampliado. El vagón de tren seguía siendo la pieza central, pero ahora estaba rodeado de exposiciones adicionales, espacios educativos y un centro de recursos que conectaba a las personas en crisis con ayuda inmediata. Las paredes mostraban fotos de todas las personas conocidas que habían encontrado refugio en el vagón de tren. William Carile, Patricia Hoffman, refugiados vietnamitas, supervivientes de abusos y, al final, Rachel y Emma Turner. Se detuvo ante una nueva incorporación, una carta que había llegado justo la semana anterior de un anciano de Francia. Su abuelo había sido uno de los combatientes de la resistencia con los que James trabajó durante la guerra. Había encontrado el nombre de James en unos viejos documentos familiares y buscó hasta que encontró el museo. Mi abuelo habló del mozo estadounidense hasta su muerte. La carta decía que era el hombre más valiente que había conocido jamás, no porque no tuviera miedo, sino porque ayudaba a los demás a pesar de su miedo. Gracias por mantener vivo su recuerdo. Mientras el sol se ponía sobre los terrenos del museo, proyectando largas sombras desde el vagón de tren a través del jardín de meditación, Rachel pensó en la extraña matemática de la desesperación y la esperanza. Una compra de $500 había descubierto 15 millones en certificados de acciones ocultos. Una puerta cerrada había revelado 90 años de secretos. El último esfuerzo desesperado de una madre por encontrar refugio había creado un santuario que duraría generaciones. El vagón de tren permanecía sobre sus raíles, sin ir a ninguna parte y a todas partes a la vez. Dentro de sus paredes restauradas, los susurros de los desesperados se hacían eco del miedo de William, la determinación de James, el alivio de cientos de personas que habían encontrado la seguridad, la propia desesperación de Rachel aquella mañana en que vio el anuncio. Todos ellos formaban parte de la misma historia, de la misma verdad de que en nuestros momentos más oscuros somos capaces de crear la mayor luz. Mañana el museo abriría como de costumbre. Llegarían grupos de turistas. El comité del fondo del santuario revisaría las nuevas solicitudes. Alguien en algún lugar estaría lo suficientemente desesperado como para pedir ayuda y encontrarla esperándole. El ferrocarril clandestino que James Mallister había operado en secreto ahora funcionaba a la luz del día, oficial, financiado y orgulloso. Pero esta noche, cuando los últimos visitantes se marcharon y las luces se atenuaron para dar paso a la noche, el vagón de tren descansaba con un propósito pacífico. Había dado refugio a los desesperados, había preservado la verdad,
Había transformado la supervivencia en un santuario, y seguiría haciéndolo mientras hubiera personas que necesitaran ayuda, y personas lo suficientemente valientes como para proporcionarlo. Rachel Turner, directora ejecutiva de un sitio histórico nacional, ganadora de premios de conservación y autora de un libro superventas, se encontraba donde una vez estuvo como madre desesperada sin ningún lugar a donde ir. La distancia entre esas dos mujeres podía medirse en años y logros, pero la conexión entre ellas era inquebrantable, forjada en un momento de desesperación que se convirtió en un acto de gracia. Una compra de $500 que no solo les proporcionó un refugio, sino también un propósito y una puerta cerrada que se abrió para revelar que las personas más comunes y corrientes son capaces del amor más extraordinario. El vagón de tren las había salvado. Ahora se asegurarían de que salvara a otros para siempre. El Sanctuary Express seguiría circulando, recogiendo a los desesperados y llevándolos a la esperanza, un alma tras otra. Eso es lo que tienen los trenes. Incluso estando parados, siempre están listos para el próximo viaje. Y siempre, siempre hay un próximo viaje. Si te ha conmovido esta increíble historia de esperanza, valentía y el poder del santuario a través de generaciones, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Dos historias más impactantes te esperan en la pantalla ahora mismo. Una sobre un cuadro olvidado que reveló la fortuna oculta de una familia, y otra sobre una misteriosa llave encontrada en una chaqueta de una tienda de segunda mano que abrió más puertas de las que nadie imagina. Haz clic para continuar el viaje.